Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Que no sé, Jesús, si procede preguntar a todos los miembros de esta tertulia su año de nacimiento para comenzar el programa. ¿Cómo lo ves? Procede. Procede. Sí, es un secreto bien guardado por parte de todos, pero a lo mejor es el día de revelarlo. Otra cosa es que la gente diga la verdad. ¿En qué año naciste, Jesús Callejo? En el 59. 59. Yo soy de la generación del baby boom. Y estás ahí, es verdad, estás justo en el borde, ¿En qué año naciste, David Sentinella? Soy plena generación X. No me vas a decir el año. Vale. ¿Qué pornográfico se ha puesto? Marcos Carrasco, ¿cuál es tu año? Yo soy de la generación Omega, porque soy de la misma generación que Jesús, 59, 1959, y somos la que está de anterior, ¿no? Pero qué buena cosecha, Marcos, qué buena cosecha. Joder, la buena. Vale. Marta Sanoamed, ¿puedo o no puedo? Puedes y debes, y además tan orgullosa, yo soy Super X. ¿Sí? ¿Qué año? 69. ¡Oh! Super X. Triple X. Juan Ignacio... No, Juan Ignacio, no te voy a preguntar el año. Voy a mantener el misterio. Estás muy bajito en la silla, Juan Ignacio. Sí. Bueno, pero no importa. Vale. Uno se crece. ¿Te pregunto el año o no te pregunto el año? O sea, esto por los escobuleros, porque... No me da vergüenza decirlo. ¿Lo vas a decir? No lo digas ahora. Mejor al final del Te doy programa. una pista, es el mayor de todos. Ya me imagino. Alberto Espinosa, ¿puedo decir tu edad de nacimiento? Sí, año 78. Laura Escarza es la más joven de todos, sin duda. Del 91. Yo soy del 85 y ya pienso, qué rabia da. Qué mayor eres ya, Sí, insultante. Pues nada, saludos del Millennial Fran Zuzquiza, con todo el equipo presto y dispuesto para arrancar el programa. Hoy hablamos de la generación X. Y lo hacemos con nuestra invitada de hoy, que es una persona creativa por naturaleza, también por trabajo, por oficio. Ha trabajado mucho tiempo en el mundo de la publicidad, como directora creativa, por ejemplo. Es podcaster, entre otras muchas cosas, con varios títulos. Aquí en Podium Podcast os recomiendo muchísimo que escuchéis su gabinete de curiosidades. Es escritora, con El monstruo del monóculo y otras bestias, con Gabinete X, el libro que hoy nos ocupa. Y me ha soplado un pajarito, Nuria Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Que Fran? estás preparando un bookcast. Eso es. ¿Qué es esto de un bookcast? Bueno, pues hemos unido, ¿no?, el libro y el podcast y vamos a hacer un híbrido que esperamos guste sobre todo a los amantes del papel, porque siempre he pensado que el audiolibro al final se queda en un sustituto, ¿no? Quien escucha el libro difícilmente luego se lo quiere comprar. En cambio, lo que pretendemos es hacer una expansión sonora, contar cosas que no están en el libro y viceversa, para generar ahí una unión que apetezca tener el papel también. Qué chulo. Y esto va a estar aquí en Podium Podcast. Sí, en nada lo tendréis. Ya no podemos contar más, ¿no? No, por ahora no. ¿Te puedo preguntar el año de nacimiento? 72. 72. Mira. ¿Eres consciente de lo que viene ahora aquí en la escóbula de la brújula o te lo voy contando poquito a poco? Mejor me lo vas contando. Vale, te lo voy contando. Dame un segundo que te voy a contar otra cosa antes. Y si escobuleros, ya sabéis que aquí a la escóbula venimos a aprender cada semana, y para seguir aprendiendo, cosa que nos encanta, os traemos una recomendación muy especial, que es la colección Evolución Humana de Salvat. Un recorrido a lo largo de la historia de nuestra especie desde sus orígenes, escrita por los mejores especialistas con una gran rigurosidad, pero con tono ameno y didáctico. Hablan sobre los neandertales, el descubrimiento de nuestra querida antepasada Lucy, los hallazgos de Atapuerca, lo que nuestro ADN nos cuenta respecto a nuestro pasado, cómo empezamos a utilizar herramientas y tecnologías en nuestro día a día, la evolución de nuestro cerebro, tantos temas. Son las grandes cuestiones de nuestra historia, cuyas respuestas tienen cabida en la colección Evolución Humana de Salvat, porque a todos los escobuleros nos encanta aprender. Y para encontrar esta colección Evolución Humana,
Solo tenéis que entrar en salvat.com y suscribirte a la colección en salvat.com o ir, como toda la vida, a vuestro kiosco habitual. ¿Te gusta la música, Espi? No, me apetecía poner música disco para empezar, ¿no lo ves procedente? Sube, que me está gustando. Sube, sí, me gusta. A ver, Nuria, la tertulia es completamente abierta, es decir, puedes intervenir cuando quieras, en teoría. O no. Exacto, o no. En teoría. En la práctica es cuando te dejen. Vale. Yo haré todo lo posible para que te dejen, pero no lo puedo garantizar, ¿vale? Okay. Participa cuando quieras, siéntete en casa, como una más del programa, pero no puedo asegurar lo que va a ocurrir, ¿vale? Esa es la dinámica. Me encanta. Suerte. Nos conozco. Quiero empezar definiendo lo que entendemos por generación X. Hay un límite temporal que sería toda aquella persona nacida entre 1961 aproximadamente y 1980. Más 65. o menos. 65. ¿Ves que va cambiando según la fuente? Va cambiando, sí. Más o menos. Pero ¿cómo definirías tú a las personas que componen esta generación, aparte de los años de nacimiento? ¿Tienen algún rasgo común, algo que a ti te llame la atención? Sí, tenemos un montón, yo creo. Además, somos muy diferentes con respecto a la siguiente, por ejemplo, que no entre millennials y zetas, que ya veo más iguales porque ya nacieron digitales los dos, ¿no? Nosotros fuimos los últimos lentos, fuimos los últimos analógicos, fuimos los últimos que crecimos en total libertad, Silvestraus completamente, fuimos los últimos que fuimos los primeros, por ejemplo, en cambio, que se desencantaron con las grandes promesas, ¿no? Nos vendían que éramos sobradamente preparados, o tú puedes ser lo que quieras, nos decían en los hubs estos, ¿no? Pero no era verdad, y veíamos a nuestros hermanos mayores yuppies totalmente destrozados y entendimos que ese no era el camino, ¿no? Y fuimos los últimos que hicimos lo que en el libro llama la última comunión, es decir, las cosas a la vez. Todos veíamos ese episodio de Twin Peaks a la vez cuando salía la muerte de Chanquete, todos a la vez, no había spoilers, ¿verdad? Y eso nos unía mucho, ¿no? Porque al día siguiente todos compartíamos esa misma ilusión por contar lo mismo, ¿no? O sea que sí, creo que tenemos ahí un montón de cosas muy significativas. ¿Se podría decir que es una generación del cambio? Porque hubo un momento ahí, ¿no? Clave, totalmente, sí, donde las cosas se empiezan a cambiar. Tú acabas de citar una de ellas, ¿no? Se pasa de lo analógico a lo digital. Se pasa, fíjate, incluso de una dictadura a una democracia, se pasa de escribir cartas a escribir emails. Es decir, todo eso es un cambio neuronal importante que deja huella en una generación. Muy importante, se pasa del blanco y negro al color, que cambia totalmente el tipo de memoria que tú acumulas. Se pasa de la imposición a la selección. De repente puedo escoger lo que quiero ver porque hay un videoclub donde yo escojo, porque hay un VHS que yo decido cuándo poner. Hay una serie de características que parecen banales y que tienen que ver más pues, con la cultura y la sociedad, pero que poco a poco van conformando un tipo de psicología muy, muy significativa, ¿no? Y como dices tú, que cambió radicalmente y que no es tan radical, yo creo, con respecto a los siguientes ya, ¿no? Lo dices con un punto de nostalgia, lo dices con un punto de ilusión, pero has hablado también del desencanto, de esa otra parte negativa también. Sí, lo digo con la nostalgia con la que todo el mundo habla de su propia infancia, ¿no? Todo el mundo adora contar batallitas y cada uno piensa que su infancia fue la mejor. A mí por muchas cosas me hubiera encantado ser niña cuando lo han sido las mías, ¿no? Creo que tienen cosas muy buenas también ellos. Pero sí, ese toque de desencanto creo que nos hizo más listos que los demás. De repente teníamos acceso a una información, de repente podíamos ver que el sistema que se nos había vendido de vas a encontrar un puesto de trabajo, vas a estar ahí toda la vida, o te vas a casar y eso va a ser para toda la vida. Había una serie de valores y de estructura de la sociedad que se desmoronaba, ¿no? Y eso creó un desencanto porque cuando de repente no hay una ruta, tú caminas sin rumbo, caminas perdido totalmente, ¿no? Y por eso pues nuestras canciones decían no me importa, nuestras canciones no hablaban de déjame, ¿no? Eran todo temas en plan, si no sabes indicarme el camino, ya tiro yo. Claro. A ver cómo me sale, ¿no? Juan Ignacio. No solamente quería preguntarte una cosa porque has hecho una referencia al VHS.
¿En qué crees que, siendo mejor, se quedó atrás el Betamax? Espera, que lleguemos a eso. Ya directo, Ahora hablamos de tecnología. En mi casa fuimos de Betamax y era fantástico aquel aparato con la tecla naranja, maravilloso. Soy siempre del equipo Betamax. Luego hablaremos del Museo del Fracaso. Pero aún así yo creo que sí que fuimos una generación puente, porque fíjate, es de esos programas en los que puedo hablar en primera persona, ¿no? Yo creo que sí que fuimos una generación puente entre el mundo analógico y el digital, el que nos pilló todo a medias, en el que nada estaba escrito y lo fuimos escribiendo sobre la marcha, porque había un cambio, y ese cambio fue en 10 años, pasamos de un mundo a otro absolutamente distinto. Se suponía que veníamos aprendidos, como se suele decir, ¿no? Porque veníamos de un mundo en el que las circunstancias, bueno, pues era, y sobre todo, bueno, pues en España también veníamos de una dictadura y pasamos a una democracia, con todo lo que ello implica, ¿no? Con todas las responsabilidades, obligaciones, deberes y posibilidades. Entonces, yo creo que sí que fue una generación puente y que hicimos lo que pudimos. Y ha dicho al principio de su intervención, Nuria, una cosa, Marta, que me recuerda mucho a ti, que es esa generación de vida lenta, de vida pausada, de vida tranquila. No como parece ahora que todo va muy rápido, que tiene que ser instantáneo, que las gratificaciones tienen que llegar en el momento, los paquetes de Amazon si llegan ayer mejor que hoy, y sin embargo era otra cosa. Es que Nuria, recomiendo que leáis el libro porque ha hecho un análisis. Porque a veces de coña, mientras estás cenando con amigos y tal, pues, ay, ¿os acordáis de la cinta de no sé cuánto y cómo se daba la vuelta con el boli? Y hay 4 o 5 cosas, pero tú has hecho un análisis increíble. Muchas gracias. Sobre todo, que además es una cosa que a mí me gusta mucho de ti, que es como de objetos que ahora mismo realmente la gente los mira como obsoletos, como es una cabina de teléfonos. Sí. Y a mí me parece que es donde todo ocurría. O sea, es así, bajar a la calle con una moneda enganchada para tirar en el último momento, que la operadora no te dijera que echaras más monedas, despedirte de tu novio, llamar cuando estabas de vacaciones a tu abuela. El padre, los cabreos que te cogías. Los cabreos que te cogías, exactamente. ¿Cómo te tragaba las monedas y te faltaba los padres, los cabreos que se cogían cuando llevabas más de 5 minutos hablando por teléfono. Bueno, pero es que nosotros somos una generación que hemos tenido que declararnos delante de nuestra familia, o sea, en público. Absolutamente, que ahora les da lo mismo. ¿Verdad? Porque ahora lo ponen en Instagram, o sea, que realmente no sé. Pero nosotros era como no puedo hablar. Claro, entonces es verdad, yo desde luego reivindico la cabina. O sea, para mí es uno de mis objetos fetiches. Tienes además una parte del libro divertidísima que cuentas cómo hay una cabina en un desierto y cómo hay monedas para que la gente llame con Mogave, con el desierto de Mogave, y de repente un buen día alguien descuelga. Es que eso es la leche. O sea, de repente llamas y llamas y llamas y alguien te descuelga y te dice... Yo perdóname, me hago caca ahí. ¿Te haces caca ahí? Si me coge alguien el teléfono llamando al desierto de Mogave... Había un montón y luego se lo cargaron. Fíjate lo que es la globalización. Luego, claro, ya empezó a ir gente allí al desierto a coger la cabina, a coger a descolgar y lo destrozaron todo. O sea, somos destrozones. Marcos. Pues si nuestra invitada ha dicho que trabaja en publicidad... ¿Trabajabas en publicidad? Bueno, pues yo trabajo en publicidad. He sido director creativo de una de las empresas españolas más potentes y anteriormente no estaba exento de su estrés y me acuerdo, simplemente para que tengáis un poco constancia, yo he sido ilustrador y hacía las ilustraciones a mano con rotuladores, con aerógrafo y me quedaba toda la noche para poder llegar a las reuniones de campaña a las 9 de la mañana. Tenía que coger el metro echando chispas o si no, llamar a un mensajero y que llegaba o no llegaba o te ponían el turno y a lo mejor llegaban tarde, pero se había dado el caso que incluso había mensajeros con moto que habían tenido accidentes o que llevaban una ilustración tuya en un tubo de cartón y ese tubo de cartón se deslizaba por la calle y pasaba un camión por encima. Yo recuerdo el primer día en Jan & Rubicam, una de las agencias donde yo he trabajado para Jan & Rubicam mucho. Y recuerdo el primer día que nos reunieron a todos en una sala para ver el Mac. Que acababa de llegar a la agencia, ¿no? Un LC. Sabrás ese momento. Y ese momento me quedó grabado porque tampoco nos quedaba muy claro en qué nos iba a ayudar realmente, ¿no? Nuestra vida estaba hecha de corre con los textos a la de arriba de cuentas, baja, corre, baja, fotocopia, el Omnicron. No sé si recuerdas aquella máquina diabólica de colocar los celofanes para colorear las pruebas. Era todo tan manual. ¿Y la Repromaster qué? Y la Repromaster. Pero en esa lentitud estaba el relato.
Claro. Cuando tú estás esperando algo, en tu cabeza vas construyendo un relato. Cuando esperas que te llegue una carta, cuando esperas a ver quién va a responder en esa cabina, cuando no dice nada y hay un silencio y no sabes si está o no está en ese teléfono fijo, ahí tu cabeza construye historias, ¿no? La inmediatez nos robó parte del relato y creo que es una gran pérdida. Y yo que te iba a preguntar para cerrar la introducción, ¿de dónde nace la idea de escribir Gabinete X? Ya me estás respondiendo. Bueno, nace de que cumplía 50 este año y me parecía un buen homenaje. Yo soy una persona con pésima memoria y dije, si no lo dejo por escrito, ciertas cosas no me voy a acordar. Y tengo 2 hijas adolescentes que insisten en llamarme boomer y quería explicarles que no. Aunque boomer también es bonito, pero es que a todos nos han metido en boomer. Sí. Claro. O sea, todo lo que supera 25 años para ellos. Bueno, somos una generación demográficamente más pequeña que los boomers y los millennials, ¿no? Somos ese relleno de sándwich escaso. Medianos. Y quería dejarles, bueno, pues alguna de mis historias por escrito, y también ha sido un homenaje a todos los oyentes de Gabinete de Curiosidades. El episodio La Última Década Lenta siempre ha sido el episodio más querido, con el que hemos tenido más feedback y el que más ha resonado en nuestro público, y me apetecía extender esa idea de la lentitud como una de las grandes ventajas. Aunque más de una vez has dicho que este no es un libro de nostalgia. Yo creo que eso es bueno también, porque a veces la sensación que da es decir, bueno, pues fíjate, se está acordando de que el tiempo pasado fue mejor, en fin, nada más lejos de la realidad. Yo por lo menos siempre opino que el mejor tiempo es el que estamos viviendo ahora. Totalmente. No es un libro de nostalgia, todo lo contrario, eres una buena contadora de historias y se nota. Gracias. Por cierto, ¿va a seguir más veces el Gabinete de Curiosidades? ¿O la gran vas a dejar huérfanos? Pobrecita. No, estamos ya con otros proyectos. Bueno, nueva etapa, nueva generación. Pero yo creo que una de las cosas buenas que aportas en este libro es que no solo son tus recuerdos, como si fueras ahí una abuelita, ¿no? Batallas ahí contando cosas. Realmente esa transición, que yo creo que fue muy importante, es verdad que el baby boom a nivel de años fueron muchos más, pues por eso yo creo que entramos casi todos. Yo soy del final, ¿no? Fíjate, si empieza esta generación X en el 61, yo soy del 59, pues me pilló ahí casi en esa intersección. Pero yo creo que lo bueno de tu libro es que haces ese análisis, esa especie de contar historias, lo que tú decías, contar el relato, donde muchas de las cosas que ahora vivimos y que ahora vemos y que incluso que ahora nos ponemos, como son los vaqueros, eso procede de épocas anteriores. Las lecturas que ahora estamos degustando no son tan originales, sino que ya venían de épocas pasadas, y mencionas a John Steinbeck y mencionas a tantos y tantos autores que de alguna forma nos hicieron soñar, las series de televisión, las películas, que de alguna forma recreaban ese tiempo de lentitud, esos romances epistolares cuando tú escribes una carta y tenías que esperar unas cuantas semanas para saber qué te contestaba la otra persona. Todo ese tipo de cosas sí que las recreas muy bien y vas analizando paso por paso. Pero bueno, por citar uno, hemos antes hablado de los teléfonos. Yo creo que es muy importante porque, bueno, José Luis López Vázquez creo que también tiene una experiencia muy interesante con las cabinas. En Londres, por suerte, las están conservando, cosa que yo creo que aquí se tendría que haber hecho lo mismo, ¿no? No solo como nostalgia, sino sencillamente pues como eso, como una pieza de museo de una época que fue muy importante para nosotros. Pero sí que mencionas a Graham Bell, y me interesaría un poco también que hicieras esa referencia histórica, ¿no? De que era este escocés, ¿no? Que inventa el teléfono y la importancia que tuvo tanto en su época como luego hasta prácticamente hace nada. El teléfono como tal, el teléfono con alambre. Sí, es gracioso porque Bell trabajaba, como sabéis, con Watson, que era un poco más patoso, ¿no? Era la típica persona operativa pero menos creativa, y vivía en una pensión con más inquilinos y una señora bastante exigente, y cuando estaban haciendo pruebas para ver si el teléfono funcionaba, pues claro, al principio se gritaban, ¿no? Como hacían nuestras abuelas, que gritaban, que decían, casi no va a hacer falta el teléfono. Bueno, ojo, y como hacen ahora la juventud. ¿Y cuando no hay cobertura? ¿Cómo? Cuando graban un mensaje, porque no hablan, cuando graban un mensaje y lo ponen por WhatsApp, ¿no? Por el País Vasco, ¿no? Cuando sale al balcón y dice, ¡Pachi! No hace falta tampoco teléfono. Y entonces, claro, la casera llegó un momento que llamó a su puerta y le dijo, señor, si usted sigue gritando todas las tardes, le voy a tener que echar. Y Watson decidió que tenía que encontrar una manera de ¿no? taponar un poco el sonido, y se enrolló en la alfombra de la habitación. Y aquello funcionó. Realmente él seguía gritando igual, pero se oía menos. Y ahí ya se plantó una semillita de decir, si yo pudiera meterme en algún lado, y construyó una sala
que era una maravilla, era un despacho con su mesa, su lamparita, sus cortinas, ¿no? Y de ahí poco a poco surgió esta idea y hasta llegar al 1905, donde colocan la primera cabina callejera en Cincinnati, que no funciona al principio porque la gente dice, ¿cómo voy a estar hablando de mis cosas íntimas en la calle? Aunque nadie podía escucharles, sí, claro, ¿no? Pero era un cambio de setting mental que la gente al principio no aceptó, ¿no? Pero bueno, poco a poco empezaron a ponerlas en hoteles, en bares. Y aquí en España tuvimos la primera en el 28, se colocaron 2 a la vez en Madrid, una en el Parque del Retiro, en lo que es ahora el Florida Park, y otra en la carrera de San Jerónimo, en el bar Regis o Regis, no sé cómo. Que había cola. ¿Sí? Que había cola, además había un cartel que prometía mucho. Desde aquí puede usted hablar con América, las Filipinas, Colombia. Bueno, una conferencia, ¿te acuerdas cuando decías? Esto es una conferencia, que era carísima. Y todo el mundo compraba estas fichas, aunque no las usara, de 30 céntimos, porque era como algo muy... Con las ranuras. Se jugaba al mus. Yo he jugado al mus. Con esas fichas de cabina. Pero claro, eso servía para jugar al mus. Ojalá estuviera ahora, pero si es que ahora mismo... Es que son como monedas de casino, tienen un valor. Claro que tiene un valor. Ahora sí, ahora son antigüedades. Y ahora tú te encuentras un duro, que a nosotros nos daban un duro de paga. Y bueno, y era increíble todo lo que... Yo aprendí finanzas, aprendí a arruinarme. Pero Marta, explica qué es un duro. Un duro 5 pesetas. Hombre, vamos a ver, yo creo que llegamos a ese nivel. Hasta ahí sí, hombre. Yo creo que llegamos, yo creo que sí, Laura... Hasta los millennials lo saben. Es lo mismo que si yo digo una perra en la puerta gorda. de la discoteca y no te deja entrar. Bueno, a ver, cuidado porque estamos convirtiendo en conversación de música. Juan Ignacio quiere hablar. Pues mirad, yo que soy de la generación de posguerra, que es otra, prácticamente rozando la autarquía, porque el año que no nací... No despistas. El año es cuando terminó la autarquía, pero como la gente no sabe lo que es la autarquía, pues entonces tampoco se van a enterar muy bien. Vale. O sea que yo he vivido a caballo entre un régimen y otro, y sé perfectamente que una vez terminó un régimen y hasta que empezó a codificarse el otro, sería un fenómeno en Madrid, pero yo creo que en toda España, pero aquí lo denominamos como movida madrileña. Claro. Donde la gente, de repente, se le ocurrió cosas muy creativas y todo el mundo tenía ganas de cultura y tenía ganas de liberarse. Estaban como locos por liberarse de un régimen con el que habían sido muy críticos y tal. Y ahí es donde aparece esta estampida que vino de creatividad extraordinaria en ese momento. Se hacía teatro, se hacía cine, se tomó la escuela de mandos José Antonio en la calle Mantuano por asalto y cada uno se cogió un cuarto para hacer sus cosas, y sus historias. Yo estuve en un grupo de teatro, en otro sitio había un grupo que se llamaba La Romántica Banda Local, en otro estaban los hermanos Almodóvar, en otro... Bueno, esos han llegado lejos, ¿eh? Sí. Eso sí. Pero fíjate que son todo fruto de aquel tiempo, claro, de aquel tiempo en el que se produjo lo que se llamó la movida madrileña, que fue esa explosión a la cultura donde estaba todo por empezar, pero además con mucho exceso. Claro, es que era la herencia de una represión. Exacto. De hecho, le costó la vida a mucha gente. No, y además es que Jesús lo ha dicho, que todas las generaciones son hijas de las anteriores y, por tanto, fruto de su historia. Y habías dicho, Nuria, el cambio mental, me ha alucinado, que provoca en una generación el hecho de hablar de asuntos íntimos en público, entre comillas. Te ponen una cabina, ya no digo para llegar a lo que acaba de contar Juan Ignacio, a la movida, esa explosión de contar todo lo que tengo dentro, soltarlo en público. ¿Cómo cambia el chip, no? ¿Cómo de repente? Claro, cambia porque además, aún sin tener detalles y saber muy bien lo que se nos venía, sí intuíamos que aquello que Michael Ende llamó los hombres grises iban a oscurecer y todo y volver todo monótono, ¿no? Tuvimos el anuncio de Apple, ¿no? de la Chiat Date, que seguro conoces, sí, y que nos habló de este gigante, ¿no? Y de este gran hermano que iba a venir y nos iba a globalizar y nos iba... Entonces hubo una obsesión por el individualismo muy exagerada. Yo era de los que cogieron el tren en Vigo para ir a la movida
gallega. No yo, que era pequeña, pero vengo de la movida gallega, donde pues había una creatividad exagerada en la música. Empezaron a aparecer en España una cosa que no se entendía muy bien, que venía de América, que eran los hippies. Claro. O sea, nadie entendía muy bien de qué iba eso, ¿no? Pero había ya una necesidad de proteger esto que teníamos, ¿no? De proteger. Fuimos una generación de las que tuvimos más tribus urbanas, ¿no? Estaban los rockabilis, los heavies, los grunge, los pijos, ¿no? Los mods. Habría sido ver... mods, por ejemplo, en la película Cuadrofenia aparece muy bien el fenómeno de los mods. Sí. Habría sido ver algún concierto de Os Resentidos o de Germán Copini y su gente, ¿no? Son los gallegos, la movida gallega. Sí. Equivalente a la nuestra. Bueno, esa movida fue tan grande y generó tanto siniestro ruido total. Que en una de las películas más claves para el movimiento luego grunge que se generó en Seattle, que es Solteros, Singles, de Cameron Crowe, en los primeros 5 minutos aparece un personaje y cuando le preguntan ¿tú de dónde vienes? Él dice yo vengo de Seattle, pero Cameron Crowe había oído de este lugar en Europa donde había un fermento muy sonaba similar exótico, al ¿verdad? de Galicia. Claro, de hecho le llaman Luisa al personaje con Galicia. Z, que es como pero, ojo, raro, ¿no? que en América además evidentemente no sonaba algo nuevo. Somos gallegos allí todos. Claro, ahí Somos todos exactamente gallegos. los españoles somos los gallegos, ¿no? Claro, Los viajeros claro. Ya que habéis introducido el tema del grunge, porque esta tertulia va a fluir como fluye, pues hablemos del grunge. A ver, que está Espinosa juzgando el colchón, no lo ves, ¿no? Como ejemplo de grunge. Este sí, que no te gusta. Vale, calma. ¿Qué esperabas? ¿Nirvana? No podemos poner Nirvana, porque está... No, el derecho es para poner Nirvana. Ahí tampoco. Cuando hablamos de grunge, Nuria, hablamos de música, que es lo que más se ha conocido, hablamos de una actitud que va más allá de esa expresión cultural. Bueno, hablamos también de mucha literatura. El grunge surge en 1983, el primer grupo, digamos, al que se le pone esa etiqueta son los Melvins. Surge en Seattle, pero porque en Seattle había mucho fermento literario. Surgen las fanzines primero, de una fanzine nace el experimento de la cabina del desierto del que hablaba Marta. Y de la unión de las dos cosas, de tardes pasadas en garitos en Seattle, hablando de este desencanto, hablando de qué va a ser de nosotros, mirad cómo están nuestros hermanos yuppies, ese desencanto luego se traduce en cierto tipo de letras y de acordes incluso, que son toda una metáfora de nuestra dejadez y desencanto, ¿no? No hay una canción grunge, ya sea de los Alice in Chains, de los Mother Love Bone, de Pearl Jam, que hable de un futuro posible, ¿no? Todos hablan de no hay nada que hacer, esto es lo que hay, sí, vamos, la alegría de la huerta, la vida. ¿no? Les gusta. Bueno, había un desencanto unido a un enfado considerable, ¿no? Porque nos habían dicho que íbamos a tener todas las cartas a nuestro favor, íbamos a ser los primeros que hablaban inglés, los primeros que íbamos a poder viajar, pero luego la situación, por lo menos en Galicia, imaginaros, después era la época de los lunes al sol, o sea, que yo era... Pues imagínate las Urdes. Bueno, pero era un sentimiento global, ¿no? Sí, global. De hecho, tanto la literatura con Douglas Kaplan, Tim Robbins, como la música que nació allí, luego se expandió y todos la abrazamos. Yo vivía en Milán en aquella época y me parecía que me estaban hablando a mí, ¿no? Todos compartíamos un poco esos sentimientos. Sí, me está diciendo Espinosa que le era más de Soundgarden que de Nirvana. De todas maneras, a ver, estamos hablando de una época en la que en los años 80 se mezclaron a nivel social y a nivel cultural diferentes cuestiones. Además, en aquella época, como quien dice, no existían, por ejemplo, lo que hoy en día entendemos como LGTBI, por ejemplo, ¿no? Todas esas organizaciones, es decir, aún más, por el hecho de ser gay, lesbiana, etcétera, o sea, llevabas un marchamo muy importante y tú no lo podías hacer público. En la época, en los 80, sobre todo, además, ahí se mezclaron varias cosas. Por una parte, eso fueron... había unas consecuencias derivadas de un virus, que era el SIDA, que se dio y que fue un fenómeno muy importante en aquellos momentos. Y luego también, evidentemente, el acceso a las drogas de una manera descontrolada, porque se desconocía
total y absolutamente las consecuencias de ello. Entonces, en los años 80, sobre todo, ahí hubo lo que se denominó la epidemia del crack. Y la epidemia del crack fue pues prácticamente un sexenio, fue desde 1984 hasta el 90 aproximadamente, sobre todo en Estados Unidos, pero esos años luego llegaron a Europa y llegaron a España, evidentemente, y con todo lo que conllevaba, es decir, el desconocimiento de lo que significaba el tomar cierto tipo de drogas, las consecuencias que tenían. Luego, el tener el sexo sin control y luego también que todas esas enfermedades, o sea, ese virus, ese SIDA que estaba surgiendo, no había un control y además, lo que era peor, no había un tratamiento. No había un tratamiento y entonces... Era una sentencia de muerte. Claro, en aquellos momentos era una sentencia de muerte. Y los científicos lo único que hacían era dar palos de ciego, porque no sabían ni de dónde venía, ni de qué derivaba, ni qué era posible. De hecho, a día de hoy todavía se está intentando derivar, se ha conseguido paralizar, entre comillas, pero no solucionar el problema, ¿no? Entonces, en aquella época, además, ¿eso qué correspondió? Bueno, pues correspondió también a que ciertos estadios de la sociedad pues eran considerados peligrosos. Por ejemplo, el hecho de ser gay o lesbiana ya de por sí eras peligroso, o sea, eras mal mirado. Tú no lo podías hacer público. No solo es que no lo podías hacer público, sino que además conllevaba una serie de problemas. ¿Qué conllevó eso? Pues bueno, una diferenciación aún más acusada de las clases sociales. Peor en la generación anterior, David. Porque estás hablando de esa generación X, pero anteriormente todavía era peor eso. A ver, lo sufrieron las generaciones anteriores, pero lo vivimos, y lo vimos, como antes lo estábamos hablando, ¿no? Lo vivimos en nuestros hermanos mayores, porque justo era lo que lo sufrió fue la generación, a finales de la generación de los baby boom, pero ocurrió y tuvo lugar en plena generación X, con lo cual en la sociedad lo que cuando nosotros éramos adolescentes, teníamos 13, 14 años, nuestros hermanos mayores o los mejores casos, por supuesto, ¿no? Amigos o conocidos de esos hermanos estaban falleciendo por un exceso, por ejemplo, de crack, o por un exceso o por haber cogido el SIDA. Luego también había un problema de que una gran diferenciación de las clases sociales. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos lo que se pretendía era necesitaban comprar ese tipo de drogas, necesitaban comprar el crack, necesitaban comprar cierto tipo de drogas, que eso conllevaba además un aumento de atracos, homicidios, inseguridad social, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. O sea, fue una época muy delicada en esa línea, ¿no? Sobre todo que además, desgraciadamente, se unió mucho a lo que era el efecto cultural, a esas líneas culturales que se estaban moviendo, ¿no? Claro. Ya el punk, el rock, el grunge, el heavy metal, etcétera, etcétera. Has dado la clave. Yo creo que, estamos hablando de una generación que le gustaba experimentar. Y cuando tú experimentas, también te equivocas. Evidentemente, las drogas era una vía de experimentar, de conocerse a uno mismo. Hay una parte mística también, un poco todo lo que tiene que ver con el movimiento hippie, ¿no? De los años 60, 68, aunque ya les pilla muy jovencitos. Fue anterior, pero sí, pero bueno, pero existe ese movimiento de experimentar. Y hay todo un movimiento literario, que además Nuria lo refleja muy bien en su libro, que tiene mucho que ver con obras como la de Aldous Huxley, ¿no? No solo El mundo feliz, sino Aldous Huxley, como hombre de ciencia que era, que le gustaba experimentar, experimentó con la mescalina y mucho eso lo dejan los libros. Yo recuerdo, a mí ya me pilla también una edad, que yo no tonteé con drogas, pero sí me quedé siempre con las ganas de, oye, ¿esto cómo será, no? Cuando empiezas a leer las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, de Castaneda... No te pega nada. No, por eso... Pero es que en muchos casos es porque no tienes la oportunidad, porque no igual sí que lo hubieras probado. Pero era por una cuestión casi cultural. Claro. Es decir, si esta gente todo el mundo ha tomado esto y llega a ese estado de expansión de conciencia, dice, yo también quiero. Pero vamos a ver, Jesucito, si tu amigo se tira por un puente, te tiras por detrás... pero si te lo está diciendo alguien que intelectualmente consideras que es superior a ti, dices, si a este no le ha pasado nada, bueno, sí, al final Aldous Huxley quedó como quedó. El problema está... Perdona, un pequeño apunte, tengo Fran. 4 manos... Sí, pero un pequeño apunte a lo que acabas de decir. No se trata de si te tiras por un puente, porque tú no sabes que te estás tirando por un puente, no sabes las consecuencias, porque en aquellos momentos no sabías las consecuencias de todo eso. Sí, no, ahora le pregunto a Marcos por todo ello, pero que queréis hablar todos, pero Nuria quiere hablar también, le voy a dar prioridad a la invitada. No, bueno...
a mí me gusta poner el inicio de la generación X en el 65 y no en el 61, porque creo que de los que estáis hablando realmente son nuestros hermanos mayores. Nosotros con el grunge fuimos los primeros grandes valientes. Nosotros vimos lo que se nos estaba cayendo encima, teníamos muchos hermanos mayores o los chicos y chicas de los cursos superiores en el cole amigos, que caían con el SIDA, que caían con las drogas. En Vigo fue horroroso. Yo siempre digo, es cierto, fuimos una generación sin guerra, pero tuvimos pérdidas a quintales y pasamos miedo igual. Pero creo que los X, realmente, los que en el 83, cuando surgió el grunge, entrábamos en la vida adulta, digamos, los primeros años de universidad, fuimos los primeros grandes valientes que dijimos, el miedo no va a poder con nosotros. Cogimos una guitarra, nos pusimos a gritar como locos y ahí surgió este desahogo, ¿no? que se llevó luego a la literatura, que se llevó luego al tipo de estética, si piensas, ¿no? Una estética mucho más liberadora, de mucha más aceptación, y fuimos los primeros que abrazaron a los gays en público, que abrazaron estrellas y famosos de cualquier sector en público, que dimos ejemplo. Nuestro gran icono es Lady Di, ¿no? Abrazando a gente con SIDA, caminando en las minas, ¿no? Fuimos realmente, creo, los que superaron esa fase. Marcos. Sí, bueno, quiero que tengáis oído a unas frases que dice Allen Ginsberg en su... Sí. La contracultura. La contracultura, exactamente, que estuvimos hablando hace poco de ellos, en su obra Aullidos. Y dice, he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Histéricos, famélicos, muertos de hambre, arrastrándose por las calles, negros al amanecer, buscando una dosis furiosa. De hecho, lo que estamos aquí hablando es que no podemos hacer tabiques ni paredes donde empieza una generación donde comienza otra, y es verdad que siempre fluctúa, y lo que ha comentado David tiene muchísima razón, y Nuria. Yo os puedo decir un poco lo que fui yo testigo de lo que había que dio lugar a la generación X, es decir, del mismo modo que nosotros nos escandalizamos por las bandas callejeras que hay, Latin King, Los Nieta, etcétera, etcétera, en los 70, que es lo que dio paso a la siguiente década, nosotros en Madrid había bandas, y pobre de ti como no pertenecieras a una de ellas. ¿Y cuál era la misión de estas bandas? Pues proteger los barrios, protegerse las injerencias de diversos elementos y grupúsculos, y era una tremenda hostilidad. Pero todo eso fue anterior a la generación exactamente. X. Entonces, como ¿qué pasa? Ginsberg, ¿no? Yo he oído relatos conspiranoicos en que es en el momento de la irrupción del consumo de la marihuana, que todo esto empieza a apaciguar y empieza a relajar, desaparecen paulatinamente las bandas, después de la marihuana entran las drogas de diseño, la heroína, la cocaína y todo ese tipo, y claro, que todas estas personas en los años 80 no solamente empiezan a consumir, sino empiezan a comerciar y a tener una base económica, trapicheando, que esa es la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro en los 80... Gente, imagínate que es a principios de los 60, que lo ha comentado Jesús, el nacimiento, cuando estás en esa década, hay personas de 15, 16, 20 años que te pilla en lo que tú has comentado, ¿no? Gente que cae como moscas, es decir, jóvenes que desaparecían y morían, pero que entre todos pierde más gente que en cualquier guerra. Y es que ha habido montones de artistas que en esa década se engancharon, y todo el mundo, pues Antonio Vega, Antonio Flores, Enrique Urquijo de Los Secretos, y más tarde Manolo Tena, que empezó a mirar a ellos y dijeron, bueno, se han logrado desenganchar, pero ¿dónde adquirieron esos hábitos? Pues con el consumo de droga en los años 80 y en esa generación tan jóvenes que estaban. De hecho, por ejemplo, mi puntal fue Bellas Artes, en los que ya había mucha aceptación del fenómeno gay, ya veías a gente con coleta, o sea, pelo largo, es decir, era un poco como la prolongación del mundo hippie, ¿no? Pero que indudablemente el SIDA fue un hachazo, vi caer gente de verdad en mi propio barrio, pero como de repente te aparecían noticias, amigos, no, que que se ha muerto, que no sé cuánto, que no sé qué. Y es que verdaderamente era una guadaña que se llevó muchísima gente. Pintores, artistas, poetas. Luego no hay que olvidar que es cierto que estamos hablando de España, pero los 80 fueron los años del enorme poder de Cosa Nostra en Italia, y lo que esto
supuso para la expansión de la droga desde América Latina hasta llegar a Sicilia y Nápoles, ¿no? Ahora, después con la noticia de Messina de ayer, la gran noticia, esperemos que salgan esos documentos que demuestran la permisividad que el gobierno europeo en general, los gobiernos, ¿no? y cómo estaban entrelazados con un sistema mafioso que hacía que las drogas estuvieran a libre disposición en cualquier local, en cualquier garito, en cualquier calle, en cualquier esquina, ¿no? Eso fueron los primeros atisbos de globalización realmente pésimos, ¿no? Negativos. De hecho, Nuria, me consta con ese tema conspiranoico que yo oí, dije, ¿esto puede ser o no puede ser? Que se permitió la entrada de las drogas para apaciguar nada menos que todo lo que estaba ocurriendo en las revueltas políticas del mayo del 68, el tema comunista, todo el tema de la transición española, que un momento mejor que estén fumando canutos que no que se estén revolucionando políticamente. Bueno, yo tiendo a pensar que es más una cuestión de dinero. Se permitieron las drogas porque crearon a un montón de millonarios, sobre todo en la clase política europea. Siempre hay dinero por medio. Bueno, y también había cuestiones políticas. Juan Ignacio lleva un rato levantado. ¿Eres gallega? Sí. No, lo ha dicho. Entonces, ¿has dejado espacio en tu libro para Sito Miñanco? No es de aquella generación. No soy de... Pero bueno... ¿Lo conocerás? Sí, no, por supuesto. Y conocía gente... En mi colegio había gente de Villa García que vivía en casas espectaculares. Y bueno, nos tocaba un poco a todos, ¿no? Mira, aunque fuera de lejos... Aunque soy del Escorial, vivo actualmente en el pueblo de Vallecas. A ver, ¿a quién conoce? Hicieron un barrio allí, cerca de Vallecas, en los campos y tal, para apartar a todos los yonkis, que se llamó La Rosilla. Entonces lo llamábamos la senda de los elefantes, porque iban desde la estación, hoy día, de Nuestra Señora de Guadalupe, hasta La Rosilla, a meterse un chute de jaco, que el lenguaje popular es heroína. No, si Vallecas en los 80... Además, brown sugar para más... para otras cogulas. Vas allí y salías transformado. Vamos a hablar de algo más positivo, algo más... Sí. Cosas más positivas a esta generación, aparte de Generación X, que es el nombre con el que se conoce. También se le llamó Generación Peter Pan. Creo que ya voy viendo por dónde van los tiros de por qué ese nombre, pero también se la conoció David aquí como la... Sí, se la conoció también, bueno, aquí y a nivel mundial, también mucho en Estados Unidos y en Inglaterra, que es la generación de la llave. O huérfanos de día también, o niño de la llave. Recibió diferentes nombres, pero todo... dibujando una misma realidad. Esa realidad era que éramos una civilización en la que de repente, por A o por B, ambos padres trabajaban, es decir, en muchos problemas, en muchas situaciones, bueno, pues porque también muchos padres se habían separado, con lo cual la madre, que normalmente estaba con los hijos, pues también trabajaba. Y eso resultaba pues que un niño de 5 hasta 13 años más o menos pues regresaba a casa después de estar en el colegio y durante 2 horas o más pues estaba solo. Estaba solo en su casa, con lo cual significaba, de ahí viene lo de el niño de la llave, ¿no? Es decir, que tenían llaves, con 5, 6 años, 7 años, tenían llaves de su propia casa y llegaban a casa... Llegábamos a casa, no fue en mi caso fue más tarde, ¿no? Pero desde los 5 a los 13 años, ¿no? Pues tenían llave propia, o bien llegaban a casa y se ponían a estudiar y a hacer los deberes, o bien acababan en lo que era la biblioteca, ¿no? Entonces, esta era una generación, los niños de la llave que se conocían, ¿no? ¿Qué ocurría? Bueno, pues que el padre y la madre trabajaban, además también por circunstancias, pues... o bien, como decía, por divorcios o porque la mujer se había incorporado al mundo laboral, el niño o la niña llegábamos a casa y estábamos solos, hacíamos los deberes
Y, como digo, o íbamos a la biblioteca. Pero ¿eso qué significaba? Significaba que primero aprendíamos a cuidarnos de nosotros mismos. Aprendíamos también incluso a cuidar si teníamos hermanos pequeños. A cuidar de ellos o recogerles de los cursos y luego a llevarlos a casa. También se aprendió a tener una mayor autosuficiencia y a tener responsabilidades, porque de una manera, entre comillas, ilógica, con 6, 7 años, 8 años, 10 años, adquirías de una manera involuntaria una serie de responsabilidades que igual no te correspondían por tu edad, pero sí que... bueno, pues la actualidad, el momento y la situación te obligaban un poquitín a ello, ¿no? Te obligaban a ser autosuficiente, te obligaban a crecer rápido. Esa era la verdad, ¿no? Entonces, normalmente eso se dio en gran medida en lo que eran de niños de clase media, incluso clase alta. Incluso te diría que cuanto más clase alta, más eran niños de llave. ¿Por qué? Porque, es decir, ambos padres trabajaban, tenían o eran ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, etcétera, etcétera, y eso conllevaba pues unas obligaciones también laborales. ¿Qué significaba? Pues que los niños en gran medida estábamos solos. Estábamos solos y crecíamos eso solos. Eso tiene una parte positiva, que es la que yo estaba anunciando, ¿no? Es mayor independencia, mayor responsabilidad, adquirir autosuficiencia, pero también conllevaba también una serie de problemas en los que luego, bueno, pues psicólogos y psiquiatras a lo largo de los últimos 30 años se han ido forrando, ¿no? Porque eso conllevaba una serie de problemas, por una parte sociales, problemas sociales que significaba o conllevaba una soledad, aburrimiento, es decir, llegabas a casa, tenías que hacer los deberes, pero también estabas solo, estabas aburrido, y eso, además, a la par, también nadie te controlaba. No te controlaban si llegabas a casa a las 6 o llegabas a las 7 o a las 8. ¿Esto entra en la parte mala? Sí, es la parte mala. Vale. Y ahora verás por qué. Era el niño de la llave. Porque era más fácil entrar en bandas. Bueno, era más fácil caer en el alcohol, era más fácil caer en las drogas, en el tabaquismo. Un poquito más mayores, ¿no? Claro, e incluso era más fácil caer, hoy en día parece una tontería, ¿no? Pero también caer en lo que es el sexo más temprano. Es decir, en la pérdida de esa... virginidad, entre comillas, inocencia. Quiero remarcar una cosa con eso que acabas de decir y quiero preguntar por ello. Las dos mujeres que están en esta mesa, Nuria y Marta, han puesto carita con esto que acabas de decir. Sexo. A ver, ojo, mira, no tiene por qué, pero acércate al micrófono, Marta, por favor. Mira, es que esto que acabas de decir me parece increíble que todavía lo sigamos escuchando. Pero no solo digo por las mujeres, también digo por los hombres, es que no hablo de sexo. En nuestra generación, efectivamente, las madres empezaban a trabajar, no todas. Y se señalaba al niño de la llave de una manera con ligero desprecio. De niño abandonado, niño que nadie le recibe en su casa, niño o niña que me da igual, que está solo. Fue una época en la que las madres empezaron a tomarse la pastilla. El método anticonceptivo las hacía también sentirse más libres. Entonces, ese empoderamiento femenino que surgió justamente con nuestra generación, por un lado era sumamente necesario y gracias a Dios que pasó. La incorporación. Pero por otro lado fuimos también un poco testigos y víctimas de todo aquello. Porque yo tenía amigas que trabajaban sus dos padres y para mí eran diosas esas mujeres. Yo tenía a mi madre en casa, ¿eh? Yo tenía mi merienda... Yo tenía mis deberes y mis hermanas y estábamos hiper protegidos. Pero sin embargo yo admiraba a esas mujeres. Luego también es lo que has dicho Nuria, que para mí es básico de nuestra generación. Todo se hacía en grupo. No te preguntaban, ¿quieres hacer la comunión? No, la haces. Sí. Pues así. No te preguntaban, ¿quieres pan con chocolate? Bueno, pero es que tú eras además... yo soy de la generación... y lo que pasa, a mí mis padres me preguntaron, ¿quieres hacerla sí o no? Eso depende más de la familia. Yo estaba en un colegio de monjas, evidentemente a mí me hacían ir a misa y a rezar el ángelus y nadie me preguntó. Y me lo pasé muy bien y mira, me da igual haber hecho la comunión, me da lo mismo. Sí, a pero, estas alturas. Pero nadie te pregunta. Yo creo que la objeción de conciencia también me parece que es posible que fueran esos años, cuando un poquito te dejaban elegir si hacer o no el servicio militar. Ahí tengo mis dudas. Puede que me esté... Que quizá fue un poquito más tarde. Entonces, claro... a lo que nosotros nos pasó es que estábamos sufriendo, siendo testigos de algo
que no nos correspondía, pero que tenía que ocurrir. Y era la emancipación de la mujer. Ya está. Nuria. Para mí el gran problema de esto, que vuelvo a insistir, que creo que los que lo sufrieron más fueron nuestros hermanos mayores. Nosotros ya éramos los segundos, terceros hermanos que ya vivíamos esto con la normalidad. Es así, en casa no hay nadie, no era mi caso, pero es cierto que era el caso de muchísimas familias. Y los hermanos mayores sí fueron los primeros y sufrieron luego esas consecuencias, no solo de tanto psicólogo que dices, pero sobre todo de convertirse en lo que la periodista Eva Milet definió los hiperpadres. Esos padres hiperprotectores que llevan la merienda en la... Que son los de hoy, desde luego. Sí. Somos los de hoy. Creo que... Intento pensar que yo no, pero seguramente lo haré. Pero ahora son hiperprotectores, o sea, los tenemos localizados. Creo que creo que los que llegamos ahora con adolescentes ya lo hacemos mejor, con nuestros defectos, miles, que los de hace 5 o 6 años, que eran nuestros hermanos mayores, porque ellos sí sufrieron mucho esa ausencia y han querido suplirla con sus propios hijos. Claro. Son los padres que le definen los padres bocadillo, que meten el bocadillo a las 11 en las rejas del cole, no vaya a ser que no meriende, que llevan la mochila hasta la puerta, que discuten con la profesora si les suspende. Nosotros ya es verdad que no somos tantos. Es verdad. Bueno, seguimos un poquitín. Pero ¿no? Es el equilibrio que la sociedad siempre va buscando, ¿no? Me has abandonado, con lo cual yo no lo voy a hacer con mis hijos, ¿no? Esas heriditas que tenemos para que cuando somos padres no queremos que... es decir, que no pasen las penas que yo, entre comillas, he pasado, ¿no? Pero, es lo mismo que ocurre... y espero que ciertos, si hay niños pequeños que lo estén escuchando ahora mismo, desconecten un poquitín, ¿no? Pues es lo mismo que ocurre con el tema de los Reyes Magos, y de los regalos, etcétera. Pero, a ver, yo he estado hablando de esas consecuencias sociales, pero también había esas consecuencias personales a las que un poquitín hemos aludido. El hecho de estar solos también conllevaba ciertos trastornos de conducta, conllevaba a lo largo del tiempo... No estoy hablando en términos generales con todo lo malo que era generalizar, por supuesto. Pero sí que conllevaba esos trastornos de conducta, es decir, ya que estoy solo, pues de una manera o de otra me voy a hacer notorio para llamar de una manera u otra la atención, ¿no? También conllevaba, desgraciadamente, episodios de depresión, por la soledad, ¿no? Y luego... son periodos en los que tú estás cursando estudios y eso conlleva también altibajos académicos, problemas académicos e incluso en algunos casos un poquitín más extremos de baja autoestima. Pintando muy negro, Mira que había dicho yo de... Yo no recuerdo todo eso. Pero yo no digo, afortunadamente yo no lo viví, pero sí que vi. ¿Qué te pasa? Escúchame un momento. Yo sí que lo vi en algunos, y además visto con el tiempo... Analizando las cosas con el tiempo, recuerdo a algunos compañeros de colegio, de instituto, en los que se veía, estaban en esas situaciones y sí que pasaban algunas de estas fases, es decir, eso pasa como todo, no tienes por qué pasar todas las fases, pero sí que uno puede pasar una fase, otra pasar otra, es decir, lo de trastornos de conducta, lo de llamar la atención para que los padres estén pendientes de ti, o por ejemplo el hecho de tener una baja autoestima por el hecho de estar solo, etcétera. Pero yo creo que de primeras no se hablaba de autoestima. Pero quiero incidir en algo, perdona David, que has dicho que es muy interesante, yo creo, y por cambiar el foco de los niños a los padres o los futuros adultos, que es ese rol de la mujer en las familias, ese empoderamiento al que hacía referencia Marta, y estaba pensando, la ley del divorcio en España es de 1983, si no recuerdo mal. La segunda, porque hubo la primera socialista. Lo que quiero decir es que la otra volvió, a la familia y a la mujer en concreto, lo que le está diciendo, afectando a los niños de los más jóvenes de esta generación o a los mayores para apuntar un futuro que no tenía por qué ser igual que el de sus padres, viene a incidir en el camino que tú tengas que seguir con tu familia en el futuro no tiene por qué ser el mismo que el de tus padres. Sí, yo la verdad es que me encuentro totalmente opuesta a lo que estás contando. Creo que hay muchos más. De eso se trata, ¿eh? Creo que la hiperpaternidad ha generado muchos más problemas de autoestima, muchos más problemas de hazme caso ahora porque siempre necesito la atención constante, que es lo que estoy acostumbrado. Creo que nosotros crecimos mucho más autónomos, mucho más creativos, mucho más independientes. Creo que si cayeron muchos por
por el camino fue porque había más droga en las calles de la que hay ahora. Éramos más autosuficientes que la actualidad, por supuesto, pero años luz. Y creo que ojalá realmente se volviera un poco a la llave, realmente. Considero mucho mejor la llave que la mochila a la espalda del padre hasta la puerta del colegio. Como nos ha vuelto a quedar triste esta parte, voy a conjurar, por favor, a ver si hablamos un poquito más felizmente de la generación X. ¿Qué digo yo, Jesús? Que algo bueno habría. Mucho bueno, mucho. Bueno, pero aquí David se ha desnudado, ahora ya conoces un poco su infancia. Esto lo ha utilizado como un gabinete psicológico en lugar del gabinete X. Vale, ya sabemos algo más de él. Muy bien. Alcohólicos Anónimos. Una de las reflexiones que me venía a la cabeza cuando tú estabas hablando es que qué diferencia hay de los que os habéis educado, habéis vivido, habéis experimentado en lugares urbanitas de los que hemos vivido en lugares rurales. Entonces, en el pueblo, estas cosas que tú contabas, ya te digo, yo estoy ahí en ese límite, ¿no? Pero estas cosas no existían. Tú estabas ahí en plano salvajado, en el pueblo, te ibas al castillo, tirabas piedras, te desnucabas y como mucho te pones una tirita y venga, y tira para adelante. Es decir, que había otro concepto en el ámbito rural, mucho más silvestre, mucho más libre, es verdad. Ahí es verdad que la droga no había porque ni siquiera habíamos oído hablar de ella. Pero bueno, sí es verdad que existían las bandas, en fin, el malote, el que te tenías que... El abusón. Sí, bueno, el abusón siempre en todos los colegios, claro, eso está claro, ¿no? Pero eso yo creo que es condición humana, ¿eh? Claro, entonces yo entiendo que esa diferenciación habría que hacerla. Es decir, una cosa es los que vivíais en Madrid o que los que vivían en Valencia o en Vigo y otra los que vivíamos en pueblos, como en mi caso, en un pueblo de León. Pero bueno, por otra parte, por cambiar de tercio, ¿no? Yo entiendo siempre hay cosas positivas y negativas en cualquier generación. Evidentemente la de la posguerra fue la peor, con diferencia. Bueno, la peor sería a los que les tocó la guerra civil, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora. Pero sí que hay toda una generación que nos educamos en la literatura. A mí me interesa mucho porque yo sé que, Nuria, también te gusta siempre esos referentes literarios que tú mencionas en tu libro. Y claro, los que éramos jóvenes y nos gustaba la aventura y además nos gustaba también esa parte del misterio, que luego nos hemos encarrilado por ahí, por eso hice Derecho buscando el misterio, no lo encontré demasiado, pero iba por ahí. La vaca de Ticio. Pero claro, yo leía a Julio Verne, leía, pues, en fin, todo el libro que caía en mis manos y sobre todo también a Enid Blyton. Y tú lo mencionas, ¿no? Los 5. Realmente los 5, esas aventuras, abrieron un poco esa puerta de la aventura, de esa conciencia de la libertad, de buscar tesoros y sobre todo de experimentar un poco la vida a través de, bueno, pues de vivir pericolosamente, ¿no? Como diría un italiano. Enid Blyton ¿tuvo tanta influencia en esa generación? Hombre, yo creo que muchísimo. Primero porque de pronto leíamos historias de niños que no vivían en nuestra cultura, ¿no? Nuestras madres crecieron con Celia y Antoñita la Fantástica, que comían lo que comían ellas, que se vestían como se vestían ellos, ¿no? Y era una sociedad más cercana. De pronto se hablaba de cerveza de jengibre, se hablaba de jugar al lacrosse, se hablaba de correr por colinas de Cornualles, y eso ya te mete un gusanillo de viajar, explorar, de entender que no todo se hace igual, que oye, que no todos toman bocadillo de nocilla para merendar, que no todos ven Chanquete, ¿no? Como gran ídolo de aventuras. El problema llega cuando, claro, de pronto tu gran ídolo de la juventud y de la niñez viene cancelado completamente, como está cancelada ahora Enid Blyton en la sociedad británica, porque indagas y descubres que ella como persona era terrible, ¿no? ¿Y qué sucede con esos libros cuando ahora se los quieres pasar a tus hijas? Yo cuando tuvieron la edad de leerlos, se los pasé con mucho cariño, convencida de que aquello iba a encantarles, ¿no? Porque a mí me habían formado. Y bueno, me los tiraron a la cara a los 5 minutos. Mamá, ¿qué es esto? Las chicas están todo el día limpiándolos, solo se divierten los chicos, ¿esto qué es? No han superado, ¿no? Las nuevas generaciones no pueden aceptar ya cierto tipo de dinámicas. Y sin embargo, yo me resisto a cancelarlo, porque realmente para nosotros fueron un vehículo de viajar, de exploración, de entender que había otra manera de crecer, ¿no? Había otra manera incluso de educarse, qué diferentes eran aquellos colegios de Torres de Malori con respecto a los nuestros, ¿no? Qué diferente era la manera en la que se dejaban solos a esos niños en medio de la naturaleza, algo que quizás nosotros... Piensas ahora y te echas a temblar. Sí.
Me resisto, creo que nos hizo mucho bien y creo que nosotros que abrazamos la primera globalización y pudimos viajar más que nuestros hermanos mayores, de pronto era más accesible, fuimos la primera generación con Erasmus que pudo ir a estudiar fuera, pues oye, de pronto no era un universo tan desconocido porque gracias a Enid Blyton lo habíamos descubierto, ¿no? O sea que creo que sopesado le daría aún más bueno que malo. Y estabas hablando de literatura y tú has dicho antes que es la primera generación que pudo escoger, y voy con la cultura, pero a otros ámbitos, a televisión, a cine, a series, qué querían ver en cada momento a través de herramientas. Ahora entramos en VHS o Betamax, que no me olvido, Juan Ignacio, de las cintas de vídeo. Era magia poder empezar a crear tu propio mundo imaginativo. El concepto de poseer una película es un concepto muy radical, si lo piensas, ¿no? De, tengo que ver esto ahora cuando lo ponen porque si no me lo pierdo, y si me he perdido algo, no he entendido una referencia o me he quedado con ganas de volver a ver un diálogo, no era posible. De pronto lo posees, forma ya parte de ti, de tu casa, de tu bagaje cultural. Es muy potente como concepto y sobre todo empieza a construir personalidades, ¿no? Pues todos hemos ido a casa de alguien y lo primero que hemos querido ver era qué películas tenía, que sucedía ya con la música y los vinilos, pero no sucedía con el cine. Es otra herramienta más para conocer al otro, ¿no? Y bueno... el casete, ¿no? Para poder grabar tus programas favoritos. Qué maravillosa prueba de amor, dedicar un fin de semana entero a grabar, a hacer aquellas carátulas. Un X no ha recibido o ha grabado una cinta de casete a una pareja, ¿no? Claro. En ese momento. Sobre todo cuando te ibas a separar. ¿Cómo cuando te ibas a separar? Periodos de vacaciones. Entendía separar de relación. No, ibas a estar un tiempo veraneando no sé dónde. Y entonces era para que no se olvide de mí. Todas las canciones puestas así, era una cosa tremenda. Y luego ir al videoclub, que era precioso. Ese ritual de... El problema es que luego, a la larga, claro, eso tuvo también sus consecuencias negativas, ¿no? Cuando hay mucho donde escoger, se acera el compromiso. Nuestra generación fue la primera que no se comprometió con nada porque cuando tienes mucho que escoger, ¿no? Esto leía al otro día un artículo que hablaba de que hemos disminuido el compromiso con las parejas cuando iniciaron las aplicaciones de citas, ¿no? Porque de pronto hay tanta gente a disposición que dices, ¿para qué me voy a comprometer con este al que le daría un 8 de 10 si igual hay un 9 ahí, ¿no? Y esto nos pasó cuando pudimos de repente escoger entre 3, 4, 5 canales de televisión, entre 3 estanterías de un videoclub, ¿no? Ahí se generó la modernidad líquida, ¿no? De la que tanto se ha hablado de nuestra generación, ¿no? Esa falta de compromiso por nada y por nadie, ¿no? Que trae consecuencias negativas. Además, Nuria, a finales de los años 80 fue donde se establecieron todo lo que son, al menos aquí en España, las diferentes televisiones autonómicas, y ya no solo las autonómicas, sino, o sea, que eran el TV3, el Euskal Telebista, el Canal Sur, etc., sino que además ahí aparecieron las 3 canales privadas, que eran Antena 3, Telecinco y Canal Plus, que lo tiró todo Canal abajo. Plus, que lo tiró, que esa era la única de pago y además a ciertas horas pues codificado, ¿no? Sí. Que más de uno quedó bizco. Sí. Pero lo dices por el fútbol, ¿no? Sí, hombre, claro. Metían gol. Vale. Quería hacer un hincapié en 3 maravillas de la tecnología de los años 80, que era el Walkman, que yo la primera vez que vi un Walkman dije, o sea que yo me puedo llevar una cinta en un cacharrito así y puedo estar en la biblioteca, puedo estar pues en diversos sitios escuchando música, lo cual era como una especie de antídoto a lo que pasaba en los años 70 con los vinilos, que nadie te dejaba. O sea, ahora mismo esto de decir, pues me hago una lista en plataforma tipo Spotify tal y cual, y escucho todo lo que yo no pude oír en aquel entonces, que claro, no te lo dejaban los discos porque les rayabas los discos. Y luego otro artefacto, que no sé si recordáis, que para los que éramos autónomos trabajando en los años 80, era el contestador automático. El contestador automático que te dejaba unos tíos que, tenías unas personas, amiguetes, que te dejaban unos rollos que hasta que no cantaba soltaba pi y se acababa. Sí, se acababa la cinta, si era muy largo. Y eso, mira, era como un dispositivo que tú te llevabas a la cabina y cuando descolgabas el teléfono llamando a tu propia casa, hacía pi, 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 pi,
para que te soltaran los mensajes de texto. ¿Por qué? Porque si volvías a tu casa y decías, oye Marcos, vente aquí que tengo un curro para ti, tenías que volver al centro. Fíjate lo que nos ahorrábamos. Pero eso ya era muy avanzado, lo del beeper, lo del beeper en la cabina. Eso era avanzado. A llevar Busca. Marcos era hacker. Busca, tal. Y yo recuerdo, bueno, esto ya es un poco más avanzado en el tiempo. El primer móvil que yo tuve me suena en la oficina de correos. Y 20 personas hicieron. Que era un maletón. ¿Y este? Claro. Me daba vergüenza hablar. No sé si has visto que ayer Sony ha sacado un nuevo Walkman, que es precioso, además, lo han sacado en gris, en azul marino y en negro. ¿Qué dices? Es un Walkman, es tal cual, prácticamente muy similar, con sus teclas de metal pero claro, es digital en realidad. Claro, dentro, no pones una cinta de cassette. No, pero el objeto es tal cual. ¿Pero nos llama la atención esto? Sí. ¿Que esté volviendo el vinilo? Claro. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está volviendo el vinilo? ¿Sabes? A ver, el tema del vinilo es diferente y ahí hablaríamos también de la capacidad y eso tendría que estar aquí hablando con nosotros Espi, que está al otro lado, de la calidad de sonido que tenía el vinilo respecto a otro tipo de grabaciones. Discutible, yo creo que hay mucha nostalgia en eso. Me acaba de decir Espi que el Walkman de Sony nuevo vale 300 euros. Sí. Ese es el precio de la nostalgia. Sí. Pero el vinilo de la primera escucha. Son el vinilo de la primera escucha. Ya cuando lo escuchabas 3 veces el vinilo ya tenía... Claro. Había que gastarse su dinero en la aguja. Perdón, los vinilos que están saliendo ahora, porque ha vuelto de alguna manera la pasión por el vinilo, son mucho más fuertes que aquellos. Y que no olvidéis que los que empezaron de pizarra y pasaron al vinilo, ahora han pasado a unos materiales que son bastante más duraderos que los vinilos habituales. Claro. De hecho, dos cosas que me venían a la mente mientras contabais todo esto del Walkman en concreto. Lo primero, Marta, te tengo que decir, ya no se comparten cintas. Ahora son listas de Spotify. Mira, se la mandas, de aquí hecha mierda, lo siento por quitar el se enrollan con bolígrafo. Y luego, una cosa que pasó desapercibida, que es el papel de los auriculares. Es la primera, bueno, no sé si es la primera vez, pero la primera vez que se generaliza el salir a la calle, o de la calle, los vecinos hablando, quien te dice no sé qué, vas tú con tu música en tu mundo interior, te aíslas del resto. ¿Esto qué ahora pasa? Con espuma. Estáis todos tontos, claro, estáis todos tontos con el móvil en el metro, autobús, calle, todos los niños ahí tiqui. Ya ocurría esto con y dentro de la casa. Y entonces ya dentro de la casa ya llegaba mamá y te daba un... Bueno, mientras pasaban las aspiradoras. La casa pero ahora estamos dentro de la casa, cada uno escuchando un podcast. Pero esto entonces viene a seguir profundizando en el espíritu individualista de aquella generación que estaba creciendo aislada del resto del mundo, ¿no? Exacto. Se encontraban siempre maneras, el marketing, que nos conocía mejor que nosotros mismos, encontraba siempre maneras de apoyar nuestros sentimientos, ¿no? Sabía que no queríamos hablar con nuestros hermanos yuppies, sabía que no queríamos saber nada de los boomers que no nos entendían, que nuestros padres escuchaban horrorizados a los Alice in Chains, ¿no? Y decían, ¿qué es esto? Bueno, y a los Smiths. Y bueno, los Smiths eran más light, ¿no? Pero había grupos bastante heavies que tenías que ponerte la espuma en las orejas si querías escucharlos en casa. De todas maneras, siempre por volver al equilibrio, ¿no? De que no todo fue bueno. Y siempre cuento, lo contaba en Twitter hace poco, que con los vinilos no había un peligro que era el peligro del skip. Y yo creo que cuando se generó la tecla del skip, cuando tuvimos la oportunidad de decir, esta no, pasó a la siguiente, ahí se plantó la semilla de la cancelación. Ahí empezamos a crear un mundo que es perfecto para nosotros, donde no toleramos ningún error, donde no toleramos que haya un proceso, un recorrido hecho también de cosas no tan buenas o no tan perfectas, por lo menos para nosotros, y creo que es una simple tecla, pero creo que generó un cambio psicológico muy importante. Cuando de pronto no quieres dedicar al otro, al creador, la paciencia de voy a escuchar la obra tal y como la has concebido, ¿no? Y de pronto hay una tecla que dice, no, a mí esta no. Eso luego lo aplicas a las amistades, lo aplicas a la literatura, lo aplicas a los titulares cocina, de los periódicos, lo aplicas al Tinder, ¿no? El suite. Pero eso ya es con el mundo digital, con la apertura del mundo digital. Pero de hecho, empieza con esa fíjate tecla, que estaba pensando, el tecla. Walkman tenía 3 teclas, stop, play
y rebobinar hacia adelante. No tenía rebobinar hacia atrás. Si tú querías escuchar hacia atrás, de nuevo repetir una canción, tenías que dar la vuelta a la cinta, exactamente, rebobinar hacia adelante. Pero tú estás, es irónico esto. Sí, es irónico. Yo no podías echar hacia atrás. Eso tenía para atrás. Modelos más avanzados. Sí, hablo de los primeros. Te costaba más. El Discman es como dice Fran. Claro, el Discman sí. No, hablo del Walkman. Sí, el Walkman Discman fue el primer modelo. Pero ya es una expresión de lo que te está diciendo. Sí, exactamente. Creo que bueno, que es curioso, ¿no? Como pequeños artefactos, objetos minúsculos puedan generar cambios psicológicos tan grandes. Fíjate, una cosa que, hablando de cambios psicológicos, algo tan importante como entrar en un bar, de repente encontrarte una máquina donde tú pones una moneda, juegas con los flippers, que son esos bastones, y te baja una bola a través de una plataforma y estás jugando con ellos. Y de repente aparece los Space Invaders. Es decir, lo que son esas, bueno, a ver, es el principio de la época de los ordenadores, de los a nivel doméstico, pues tienes el Commodore, el Big 20, tienes el Spectrum, etcétera. En los que incluso cargan los juegos a través de cassettes, ¿no? Y de ese ruido, dependiendo de cómo pongas el volumen, te carga bien el juego o no, pero sobre todo en un bar, ¿no? Y de repente dejas desde los flippers el juego absolutamente analógico en el que ves una bola física bajando, a de repente a esos Space Invaders, ¿no? Donde se van moviendo unos muñequitos a través de la pantalla y tú los tienes que ir disparando. Los extraterrestres. Exactamente, ¿no? Que no quedara ni uno, vamos. Claro, y con unas casitas para eso es el que te trabasta. El juego de tenis. Prefería el Tetris. Ese era maravilloso. Bueno, ese fue de los primeros. Ese fue el primero y en mi casa fue la revolución. Tecnología. Era graciosísimo porque eran 2 líneas rectas. Yo recuerdo cuando mi padre nos lo instaló, a mí me parecía Wimbledon aquello. O sea, es que podía ver a la gente, podía sentir el olor de la hierba. Y hasta tirar con efecto. ¿Qué ha sido de la generación del futbolín? Que es la mía. Vamos, el futbolín, las bolas de verdad. Te saltabas un ojo. Algo que hoy en día... A mí me encanta el futbolín. Oye, una cosa que hoy en día vuelve a estar de moda. ¿El futbolín? No. Los relojes. Los Casio. Vaya por Dios. No queremos hablar de ese tema. Que está muy de moda. La generación del fútbol es mucho más antigua. Voy a hacer un llamamiento a los escobuleros para... Esto es un aviso por si alguien se atreve. Jesús Callejo y Carlos Canales, y esto lo hemos visto, Espinosa y yo lo hemos sufrido, son imbatibles al futbolín. Sí. No les hemos visto perder nunca. Bueno, y sin darnos importancia. Dicen que alguna vez les ha ganado, dice David que les ha ganado. Yo no lo he visto. Son leyendas urbanas. Pero si alguien se atreve a ganarles, a desafiarles al futbolín, aquí están dispuestos a batirse en duelo. Agolpan aquí la gente que quiere hablar, pero hay una cosa que no se me olvida, ya que estamos con tecnología, quiero sacarla. Juan Ignacio, ¿tú qué eras más, de Betamax o de VHS? Yo nunca tuve Betamax, tuve VHS porque me convencieron que era mejor y no. La calidad no era mejor. Era mejor el Betamax. Era mejor el Betamax, pero no tuvo tanto éxito por una sencilla razón, porque el VHS lo sacó Sony. Y eso hizo que tuviera un tirón en el mercado mucho mayor que Betamax, que era una empresa menos importante y menos conocida. Ajá. Esto también cambió. Nada, solo quería comentar que si Nuria, nuestra invitada, bueno, pues hemos hablado de futbolín y hemos hablado de las máquinas flipper. ¿En cuántas y cuántas agencias de publicidad he visto yo futbolines en plan vintage, como diciendo, cómo molamos, que tenemos aquí una zona donde te pones el café y hay un futbolín y una máquina de flipper? Y de dardos. Te diré que yo me quise... De dardos, hombre. Que quise ser publicista con la serie Treinta y Tantos, porque en la serie Treinta y Tantos los protagonistas trabajaban en una agencia y a mí, yo no veía la serie por la trama, era una serie bastante triste además, pero me flipó que tenían una canasta de baloncesto en el despacho. Yo dije, yo quiero ir a trabajar a un sitio así. Y sí, es lo que dices, yo he estado en agencias... menos en una, en todas sí había futbolines, máquinas, billares había muchos. Dardos, lo que dice dardos, Jesús, Diana. Es verdad. Eso ocupa menos. Sí. Podría yo, a lo mejor no es una pregunta, si no quieres no la respondas, pero como yo también estoy un poco en el mundo marquetero, yo quería saber, ¿por qué dejaste la publicidad? ¿O te dejó ella a ti? Bueno, hay una parte...
más de valores y hay una parte más personal, ¿no? La parte de valores es que de pronto, pues a pesar de que obviamente yo era una minúsculísima parte de esa gran rueda, pero de pronto sentí que no quería ser la rueda de ese carro, no quería ser parte de esa rueda. Y luego hay una parte personal y es que el mundo Mad Men no ha cambiado. Yo quería tener hijos o hijas, tuve hijas al final, lo tenía muy claro. Y más en ese mundo, pues sí, es muy duro. Yo en aquella época vivía en Milán y en las grandes esferas solo había de 100 2 mujeres. Y las 2 mujeres, pues una no había tenido hijos y la otra tenía hijos que desconocía completamente. No era mi intención. Con lo cual, pues me eché para atrás. Como ya te digo que tampoco estaba muy convencida de que fuera un trabajo alineado con los valores que iba construyendo poco a poco, ¿no? Pues no me costó mucho, la verdad. Y mejor. Porque creo que fue bonito gracias cuando... a ese cambio te tenemos en gabinete y en otras bueno, cosas. O sea, claro. Sí. Nos ha venido muy bien. Ya que habláis de publicidad y que has mencionado una serie, has hablado de televisión, ¿tú recuerdas anuncios de aquella época? Hombre, de nosotros además, yo nunca trabajé en España, siempre trabajé en otros países, pero envidiaba la publicidad española. La publicidad española de los 80 y los 90 arrasaba en Cannes, era... España, Argentina, Brasil eran los que se llevaban en el festival siempre todos los premios. Estaban Contrapunto, estaba Casa de Bal. Eran creatividades además muy sencillas, hechas con 2 duros, como las campañas de Visa, de Casa de Bal, súper premiada. Y eran las campañas sociales más valientes. Nosotros fuimos los del SIDA no da, los del perro Pipín, los de No pasa nada, ¿no? Sí, había mensajes muy potentes y muy creativos que tenían que ver un poco, pues no era diferente el mundo de la publicidad del mundo musical, claro, o del mundo, ¿no? Había esa valentía, claro, y ese arrojo que no tenían otros países en Europa. Y bueno, y luego estaban pues los grandísimos americanos haciendo las primeras campañas con el swoosh de Nike. En Europa estaba Luciano Benetton, que fue como uno de los más pioneros en traer sacar el social de lo que es estrictamente social y llevarlo a la moda. O sea, la llevarlo, ¿no? En aquel momento. Sí. Y luego pues ya las grandes cerveceras empezaban a ser líderes de la creatividad, ¿no? Estaban las campañas de Budweiser que arrasaban, y ahí en nuestra generación se generó también el fenómeno de la Super Bowl, ¿no? Ese día al año dedicado a los grandes despliegues de creatividad, y con el 1984, que fue la que lanzó el fenómeno, ¿no? Y la que dijo, no, va a llegar una campaña que va a ser tan buena que al día siguiente a nadie le va a importar quién ganó. De lo que se va a hablar es de este anuncio. Totalmente. Sí, es verdad lo que dice Nuria, porque precisamente tanto Contrapunto como Casa de Bal, y estábamos siempre en Cannes, y además yo esa movida la viví perfectamente, y era precisamente porque no había tantos presupuestos como en Europa o como en Estados Unidos, y claro, el ingenio se tenía que activar muchísimo, incluso hasta con un fondo negro y una gestualización de las manos te hacían unas creatividades monstruosas, que era lo que en teoría todo el extranjero pues nos avalaba, ¿no? Y nos admiraban por ello. Y estáis hablando de un fenómeno también de globalización a través de la publicidad, de la televisión en general, a través de campañas que has dicho, empresas que has mencionado, el fenómeno de la Super Bowl que sigue muy vigente hoy en día. David Sentinella es un gran fan a día de hoy también, lo ve todos los años. Pero también habéis mencionado el caso de la expansión de la televisión en España, las cadenas privadas, Telecinco Italia, Berlusconi, Canal Plus Francia. Al final todos los mensajes que nos van llegando a través de la televisión, que ahora te preguntaré si era mejor que la de ahora, que es una de las preguntas que siempre queda, nos va trayendo nuevos mundos, igual que con los libros, ¿no? Te van trayendo nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de entender. ¿Crees que eso nos cambió? Hombre, sí. Berlusconi cambió totalmente la televisión a toda Europa. Hablamos de televisión. Yo recuerdo cuando llegué a Italia, que Telecinco casi no existía aún en España, tenía muy poquitos programas, pero claro, allí ya nos llevaban 10 años, Berlusca ya llevaba 10 años allí haciendo mal, Canale 5. Y yo me acuerdo de mirar aquello horrorizada, decir, pero ¿esto qué es? O sea, esto son las 4 de la tarde y están poniendo esto, niña. Las mamachichos, ¿no? Las mamachichos ya era bastante light, pero pues tú tenías un programa que se llamaba Non è la Rai, no es la Rai, que ya era toda una cosa de intención, ¿no? Con niñas menores de edad bailando destapadas a las 3 de la tarde, ¿no? Te digo porque yo fui guionista de Telecinco. O sea, conozco el tema un poquitín. En aquellos primeros años. Sí, está. En aquellos primeros años. Todos tenemos un pasado.
Pero bueno, con lo bueno también que comporta, ¿no? El tener una competencia que te hace esforzarte más, que te hace... ¿no? Siempre es bueno tener... Lo bonito es lo que tú decías en tu libro, que era volver al día siguiente y todo el mundo hablaba de lo que había visto, porque todos veíamos lo mismo. Claro. Y eso es verdad que era muy bonito. Eso es una cosa que no tenemos ahora. Bueno, tenemos, a no ser que venga de repente una serie en Netflix que diga... Juego de Tronos, todo el mundo, pues tal. Pero si no, es verdad. Esas conversaciones en el cole, en el recreo, era muy bonito, sí. Sí, yo lo veo ahora con mis hijas que vienen a lo mejor 4 o 5 un fin de semana a dormir y una está con Euphoria, la otra está con Stranger Things. No hay una comunión como la que teníamos nosotros. Siempre hay miedo a no voy a abrir el Twitter porque yo no he visto el episodio de hoy. Vives un poco en tensión todo el día. En aquella época teníamos menos variedad. Claro. Hoy en día es que tienen 50 series distintas en diferentes plataformas para ver. En aquella época, mal que nos pese, teníamos las televisiones, por decirlo de una manera, nacionales, oficiales, y luego teníamos 3 o como mucho televisiones, pues eso, privadas, ¿no? A las que poder acceder. Entonces, es normal que en aquella época, bueno, pues las películas, de hecho, todos recordaremos de quedar con los amigos un sábado o un domingo por la tarde para ver una película en VHS, o sea, lo que era ver una película en vídeo y juntarnos ahí mientras tomamos unas palomitas, unas patatas fritas, etcétera, etcétera. O sea, ese fenómeno que se creaba, que hoy en día es diferente, no se puede crear porque la variedad de oportunidades, de series diferentes, películas, es absolutamente abrumadora. Y luego la televisión también fue un vehículo de esa valentía de la que hablábamos antes, ¿no? Fuimos la primera generación que creció con series muy valientes, como Anillos de Oro, como Verano Azul, hablando de temas que jamás se habían tocado en la televisión, ¿no? Y eso contribuyó a que dijéramos, oye, no pasa nada. Y el primer se programa puede hablar de ciertos hablamos temas. De sexo. Hablamos que de nos sexo, pilló a nosotros con también. Ochoa. Elena Ochoa, ¿no? Elena Ochoa, sí. Sí. Que era increíble porque lo tenías que ver con tus padres. O sea, que decía, a ver, ¿esto cómo es? O sea, tus padres... Sí, nosotros lo veíamos... Elena Ochoa, toda la familia, era como ver lo del que viene el lobo. Y era una cosa como muy extraña porque empezaban a hablar de cosas que nos mirábamos como, ¿pero esto se puede decir? Sí. El pájaro espino. El pájaro espino, maravilloso. La parodia que hicieron martes y 13 de Elena Ochoa. Fantástica. Qué bueno, es verdad. Oye, Nuria, estamos hablando de muchísimos aspectos. En fin, ahí se puede hacer un balance, ¿no?, de lo positivo y negativo de esa generación X, que evidentemente es heredera, ¿no?, de las generaciones anteriores. Pero hay una parte que no hemos tocado todavía, pero que por entonces sí que había un interés latente por el mundo del misterio, por el mundo de la ufología. Por entonces, estamos hablando del año 71, surge lo de las caras de Belmez. En fin, dentro del caso ufológico, el más conocido era lo de Humo. En fin, te cuento un poco como esos dos referentes. Es por entonces cuando salen también los grupos de contactados, vamos a ver ovnis por todos los sitios. Y Fernando Jiménez del Oso en la televisión, por supuesto. Pues eso, esa puerta al más allá abrió también, pues eso, muchísimas expectativas y esa sensación, ¿no?, de que a lo mejor no estábamos solos. Eso también yo creo que fue un momento de expansión, de asombro, que tú también lo describes, muy importante, ¿no? Ese contacto directo con el misterio y que hubiera programas encima, pues dirigidos por un psiquiatra como era Fernando Jiménez del Oso, que pudiera hablar con libertad, sin tapujos, igual que se hablaba de sexo, que se pudiera hablar del misterio, se pudiera hablar de ovnis o de fantasmas sin mayor problema. Eso también fue un cambio, vamos a llamarlo psicológico revolucionario. Totalmente, y creo que tiene que ver con el hecho de que vivíamos en constante asombro, ¿no? Todo era súper nuevo. De pronto tenías un aparato en tu casa que podías poner una película. De pronto tenías un aparato que llevabas tus canciones favoritas por la calle. De pronto ibas a una ciudad europea y todo era diferente. Tú ahora vas a una ciudad europea y vas a una Gran Vía en Berlín o en París y pocas diferencias vas a ver. Incluso en las tiendas, son las mismas. Sobre todo las tiendas. Pero antes las marcas son exactamente las mismas. Tú antes viajabas y era todo un asombro. Sí. Míralo como viste, mira que bebe, mira que comen, y cada semana surgía un artilugio revolucionario. Entonces eso genera una psicología del todo es posible y una psicología del ¿por qué no? Si de pronto es facilísimo ir a estudiar fuera, si de pronto es facilísimo que con un aparato pequeño yo pueda escuchar mis canciones, si de pronto es facilísimo coger un avión porque empezaban a ser más asequibles y irse a la otra punta del mundo, ¿por qué no va a haber gente que está un poquito más avanzada y que mañana nos va a venir a visitar, ¿no? Todo era posible. Y casi inmediato, ¿no? Siempre se pensaba que el contacto era ya inmediato. Era, ¿no?, mañana por la mañana. Una nave en la Puerta del Sol y nos abducía a todos y nos daba un paseo galáctico.
galáctico. Pero bueno, luego llega lo que tú decías, primero el asombro, pero también el desencanto, ¿no? Claro, es una generación de desencanto. Totalmente, fuimos una generación del desencanto porque te enamorabas de ese artilugio y al mes te decían, no vale para nada, bueno, mira, este es mucho mejor. Al Museo del Fracaso, ¿no? Sí, exactamente. Ya se hizo una película que se llamaba El desencanto, que recordaréis que era la vida de la familia Panero. Leopoldo María Panero, Michi Panero y tal. Esa sí que es triste y es deprimente. Tremenda. Sí. ¿Qué es eso del Museo del Fracaso? El discreto encanto de la burguesía. Eso, ¿qué es eso del Museo del Fracaso? Porque yo no lo conocía hasta que lo leí en tu libro, que sé que está en Suecia. Bueno, creo que han hecho ahora una delegación en Los Ángeles, ¿no? Porque está funcionando muy bien. Sí, está funcionando. Pero que en parte tiene un poco que ver con esto que estamos hablando del Betamax, del VHS, de los CDs. Exacto. ¿Qué pasa con este tipo de artilugios cuando ya dejan de ser importantes o se desechan? Pues este psicólogo sueco habla de la importancia de los errores como parte del proceso, de la importancia de los errores como herramienta psicológica para entender el aprendizaje, ¿no? Como sin errores no hay un aprendizaje sólido, ¿no? Claro, prueba y error. Y ha querido hacer un homenaje a todos los fracasos que luego han traído cosas mejores, ¿no? Entonces ahí están ciertos aparatos de Apple que no funcionaron, ciertos artilugios de Sony que no tuvieron tanto éxito, ahí hay un Betamax y también, bueno, pues sabores extrañísimos de comida que nunca llegaron a cuajar y un juguetes. Lapicero para mujeres que no funcionó tampoco. Pero me parece maravilloso, ¿no? Que la gente quiera reconocer en un lugar especial y digno y homenaje, ¿no? Las cosas que, bueno, son los traspiés que hace que avances luego mucho más seguro, ¿no? Sí, eso creo que el fundador de este museo, ¿no? Tal Samuel West, creo que se inspiró en un museo que yo sí he visto, que está en Croacia, que es el Museo de las Relaciones Rotas, el cual te llama mucho la atención, porque dentro de los museos exóticos dices, ¿qué puede ser esto de las relaciones rotas? Bueno, pues todos esos desencantos amorosos, esas cartas, esos objetos, esos fetiches, pues quedaron ahí un poco como imaginados, cada uno con una notita, ¿no? No sé si inventada o no, pero bueno, que cuajó. Yo creo que este hombre pues se dio cuenta de por qué no también hacer ese Museo de los Fracasos, donde ideas aparentemente positivas y creativas, pues o bien por una mala campaña de marketing, o bien porque no sale en el momento adecuado, sencillamente porque es un desastre desde el primer momento, pues desaparecen. Entonces, a mí como idea me parece buena, porque siempre se habla de la gente que triunfa, pero no se habla de la gente que fracasa, ¿no? O de los objetos que fracasan. Sí, fíjate, al hilo de lo que estamos comentando y también de lo que ha comentado Maese, es curioso porque a día de hoy, cuando hablamos sobre todo que es gran parte de esa evolución, que es la parte tecnológica, ¿no? Hemos hablado a nivel de sonido de los Walkman, de los casetes, luego junto con los vinilo, y luego se pasó a esos CDs, ¿no? Esos audios digitales, muy parecido, pero sí que es curioso porque eso... el cambio sí que fue mucho más posterior. La cámara ¿no? digital Kodak, ¿no? Sobre todo con la de Kodak no funcionó mucho. Sí, no, pero el traspaso entre la cámara analógica y la cámara digital sí que fue mucho más lento, ¿no? Pero yo bromeaba antes con el tema de los relojes, entre los analógicos y los digitales, con el tema de Casio. Pero con el tema, yo creo que si hay en esto que estamos hablando del Museo de los Fracasos, si hay un estilo o si hay un objeto del que sí que quedó agarrado ahí en el pasado, en el tiempo, como algo obsoleto, eran las cintas de vídeo. Maese lo comentaba, o sea, es decir, en aquel momento estaban las luchas entre lo que era el Vídeo 2000, el Betamax, Beta, para todo el mundo lo conocía, y el VHS. Sí es cierto que de los tres modelos que aparecieron prácticamente a la par, desde el 75 y 76, 1975-1976, los tres modelos aparecieron, sí que era una lucha de poderes entre diferentes, por supuesto, empresas, ¿no? Y una fue la vencedora, que todos lo conocemos, que fue el sistema VHS. Pero es que el sistema vídeo, lo que era el Vídeo 2000, era una apuesta entre Philips y Grundig. Sin embargo, el Betamax, que curiosamente de calidad era el mejor, que apareció en 1975, era un proyecto de Sony. Sony ahí estuvo a punto de hundirse cuando de repente pues perdió porque echaron los restos en ese momento para que el sistema Betamax funcionara y vendiera y fuera el estandarte de lo que era el video home, ¿no? El home video en aquel momento, y de repente poco a poco se fue convirtiendo el VHS, que fue
apareció apenas medio año, un año después, en el 1976, y que estaba valorado, a diferencia que uno era la lucha entre diferentes empresas, ¿no? Por una parte Sony y por otra parte un conglomerado de empresas que era Philips, JVC, Panasonic, TDK, etcétera, etcétera. Al final, aun teniendo menor calidad, fue el Videohome, ¿no? Que perduró y que es el que, bueno, pues apareció y el que estuvo hasta la aparición del DVD famoso. David, déjame que te diga un apunte, y por encima de los tres que has nombrado estaba el profesional, que era el Lumatic, que todos los que trabajamos en el tema de producción... pero eso era a nivel profesional. Exactamente. Claro. No a nivel doméstico. Era un pedazo cinta buena, con mucha calidad, y luego había dentro de la VHS y del Beta, había dos sistemas que era el PAL y el NTSC. Sí, pero eso es el sistema de emisión. Es decir, en España tenemos el sistema PAL. En cambio, si tú... El NTSC. Yo te digo, yo vivía en San Sebastián. En Estados Unidos frontera, estaba el NTSC. No, pero incluso aquí en España, en Europa, exactamente, yo vivía en aquella época en San Sebastián, con lo cual estaba en frontera con Francia. Y las televisiones que se vendían allí tenían los dos sistemas, porque ya te la vendían la televisión preparada para el sistema PAL, el SECAM y el NTSC. Escucha una cosa, y los sistemas que nos venían, las cintas desde Estados Unidos, se veían toda la gente verde. Claro, las líneas todos no eran verdes, iguales, porque claro, nuestros cabezales no estaban listos para leer el sistema NTSC. Y eran todos marcianos. Y estamos hablando de sistemas de imagen y sonido, Jesús, pero en el Museo de los Fracasos habrá ejemplos de dispositivos que no hayan funcionado. Las fallidas Google Glass, por ejemplo, ¿no? Que también era... Es más millennial que generación es posterior, es posterior. Bueno, pero me refiero que está ahí dentro de ese Museo de los Fracasos, me refiero. Aquí en España no hay, pero está claro que aquí en España podríamos meter muchísimas cosas de inventos fallidos, incluso de cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí reseñado un buque de guerra sueco, que era el Vasa, que se hundió durante el viaje inaugural en 1628. Bueno, pues parte de ese buque estaría bueno que estuviera, porque hay cosas a alto nivel que no han funcionado, pero no han funcionado por incompetencia, o por un fallo tecnológico, un mecanismo defectuoso. Ese tipo de cosas yo creo que serían buenas, pero ya no tanto del mundo actual. O sea, esto es una idea que lanzo aquí a través de las ondas, que ese Museo del Fracaso, que también fuera histórico, es decir, cosas que se han hecho en el pasado, en el siglo XVIII, siglo XIX, también en el siglo XX, con una notita donde se explique en qué momento ocurrió y por qué no falló. Bueno, incluso dentro del mundo del fracaso, por decirlo así, fíjate, estamos hablando de Zaragoza, aquí tenemos a Marta, sabes que en la Basílica del Pilar hay dos bombas de la Guerra Civil que tenían que haber estallado en la Basílica, no estallaron. Bueno, no deja de ser una variante del fracaso y que se atribuyó a un milagro de la Pilarica. Seguramente no podré volver a Zaragoza si digo esto, pero hay una teoría conspiranoica, como dice Marcos, que es que esas bombas no llevaban carga. Siempre se dijo eso, porque claro, ese es otro tema interesante. Cómo se ha comportado la Iglesia con todas sus muros y sus límites en todas las generaciones. En la nuestra era férreo. Esto es así, o sea, yo no recuerdo si podíamos entrar en una iglesia con la cabeza descubierta. No lo recuerdo bien. Pero mi madre tenía que ponerse manguitos para entrar, no podía entrar con los brazos. Sí. Bueno, tengo que cortar aquí porque hoy tenemos que terminar antes. Con la iglesia hemos topado, tenemos que terminar antes el programa de hoy. Lo siento, escobuleros, estoy diciendo tontería porque lo estarán viendo. Esto es un podcast, lo estarán viendo la duración, se estarán preguntando ¿por qué es más corto? Pues porque tenemos que dejar el estudio un ratito, así que tenemos que afrontar la recta final del programa. Lo bueno es la velocidad. 2 veces bueno. Como conclusión, Nuria, si yo pienso en la generación X, entonces tengo que pensar en una generación desnortada, llena de problemas, con fracasos como el Betamax, como otras cosas, o tengo que pensar en una generación que realmente ayudó a cambiar el mundo, que fue una buena noticia para los anteriores que aprendieron de ellos y los posteriores que han sido inspirados por ellos. Yo creo que fuimos valientes, fuimos muy pioneros y que los primeros siempre llevan las culpas de los errores, ¿no? Lo acabábamos de hablar del fracaso. Pero bienvenidos sean, porque sin ellos no hay cambio, ¿no? Te voy a pedir que nos cuentes un cuento final. Antes del cuento de Callejo, que ahora nos contará qué trae. Tengo mucha envidia a tus hijas.
Tengo mucha envidia porque seguro que se van a dormir o se han ido a dormir muchas noches con la mejor contadora de cuentos del mundo. Bueno, el mejor contador de cuentos del mundo es mi padre. Vale, pues la segunda con mejor contadora de cuentos del mundo. Pero sí, puedo coger su testigo y sí que es cierto que me ha gustado mucho siempre contar cuentos y además nunca he sido de coger un libro, siempre he sido de inventar. Una de ellas solía decirme el personaje, un oso, ¿En serio? Un carpintero, y la otra un lugar. Entonces de repente tenía un carpintero en la luna, un oso en la playa, ¿no? Y con esas dos indicaciones solía contar cuentos. En cuanto he dicho lo del cuento... He abierto el libro. Sí, has abierto el libro, ha sido automático. Directamente a la página. Tengo curiosidad. Claro, porque bueno, el libro está lleno de anécdotas y por qué no contar una. Me apetecía contaros, pero la tengo que encontrar, que no sé yo muy bien. Fíjate, historia... Mientras lo buscas, ¿sí? Precisamente, es algo que yo creo que en nuestra generación se ha dado mucho y es posiblemente por el hecho de toda la situación en la que nos hemos encontrado, es que hemos hecho un uso especial de la fantasía. De hecho, fíjate que, y no hemos hablado del mundo del cine, pero precisamente ahí se han dado grandes... ahí está la gran figura o el gran maestro de lo que podría ser el nuevo Hollywood, que es Steven Spielberg, que creó todas esas trilogías que nos han hecho soñar desde Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, El Regreso al Futuro. Pero si nos vamos a esas otras películas, lo que es Encuentros en la tercera fase, E.T., Gremlins, claro, etcétera, es decir, un mundo el misterio, visual que nos ha hecho creer en ese mundo de fantasía. Pues ahora vamos a imaginar porque Nuria ha encontrado la página. Bueno, un tema del que no nos ha dado tiempo a hablar y que creo que fue clave para nuestra generación, también la anterior, pero nosotros fuimos quizás los que más con su generación, donde nuestro gran imperio y nuestro gran paraíso era el kiosco los domingos y poder acceder a los tebeos y estirar esa paga, como decía Marta, incluso las de letras puras como yo nos hacíamos matemáticos y éramos capaces con 5 duros de llevarnos la santa trilogía de chuches, tebeos y juguetes, ¿no? Pero no sé si sabéis que los niños ingleses crecieron sin tebeos porque estaban prohibidos. Y os voy a contar el porqué. Tuvimos suerte. Los niños británicos crecieron sin acceso a ningún libro que tuviera el mínimo toque de miedo o de horror, ¿no? Estos libros de pesadillas con los que crecimos nosotros, todas estas historias de miedo y paranormales, los primeros zombies, ¿no? Ellos no podían... Y todo había empezado la noche del 23 de septiembre de 1954, cuando la policía de Glasgow recibió una llamada avisando de que en el cementerio sur, situado en la peor zona de la ciudad, Jerbols, alguien estaba montando mucho escándalo. Los agentes llegaron allí convencidos de que tendrían que lidiar con algún borracho, pero lo que encontraron les dejó atónitos. Cientos de niños, algunos adolescentes, otros de solo 4 años, se habían dado cita allí para cazar vampiros. Los niños llevaban cuchillos, palos afilados y arcos con flechas. Muchos tenían también perros. Buscaban un vampiro de más de 2 metros y dientes de hierro que aseguraban se había comido ya a 2 niños. Todos gritaban y jaleaban, insisto, eran cientos. Y la policía le llevó toda la noche restablecer el orden, que solo consiguieron con la ayuda del director de la escuela local, a quien llamaron pidiendo ayuda. El incidente se repitió 2 noches más, y la policía durante un tiempo se vio obligada a hacer guardia por todo el cementerio y poner multas a varios padres. Días después, otro grupo de niños apedreó a una familia de gitanos, según decían porque uno de ellos era familiar del vampiro. Pronto el pánico y la paranoia se extendieron por toda la zona, y cuando la sociedad se asusta, ya se sabe, lo primero es buscar un culpable. En este caso, la condena fue para los cómics y los libros de miedo infantiles. Se decía que implantaban ideas absurdas en las cabezas de los niños y que eran un peligro público que urgía prohibir. Se montaron asociaciones avaladas por pediatras y psicólogos que pagaban anuncios en los periódicos. «Libere a sus hijos de la influencia del diablo. ¿Ha llegado ya el peligro a su casa?». Los activistas consiguieron llevar su queja al Parlamento y en 1955 los cómics y libros de miedos, actos violentos o imágenes repulsivas se prohibieron. Y a pesar de que este nuevo tipo de lecturas llena de nuevo las librerías británicas, en teoría la ley sigue vigente hoy en día. Te voy a decir una cosa, Jesús.
no te pido que me lo superes. Igualamelo. Te pedía el cuento porque la tradición en la escóbula es terminar cada programa con un relato, con un cuento que nos trae Jesús Callejo. Y estando tú, digo, no puedo decirle a Nuria que no nos cuente uno, pero Jesús. Sí, bueno, yo también se lo comenté, si tenía algún cuento, como buena narradora de historias que eres, para que nos lo contaras. Pero bueno, eso que has leído ahí es perfecto y precioso, o sea que fenomenal. Bueno, pues el cuento que he traído, estamos hablando mucho del siglo XX, ¿no? Dentro de esa generación. Pero me voy al siglo XIX. En el siglo XIX también había cambios generacionales, también había conflictos entre padres e hijos. Y en este caso me voy a la Rusia del siglo XIX, esa Rusia zarista, con uno de los escritores de referencia, que es Iván Turgeniev, que por cierto tuvo también una serie de vinculaciones con España, ¿no? Él estuvo liado sentimentalmente con una de las cantantes del momento, que sobre todo actuaba en París, que era Paulina García de Viardot, que era la hermana de María Malibran. Entonces, todo ese concepto europeísta que tenía este escritor ruso, de hecho se le considera, ¿no?, como el más avanzado dentro de esa generación. Él tiene una obra, dentro de las muchas obras que tiene Turgeniev, tiene también muchos cuentos, pero hay una obra que se llama Padres e Hijos. Entonces, en Padres e Hijos, que es una obra precisamente que se publica en 1862, es decir, justo un siglo antes de que empiece la generación X, pues en esa obra ya está hablando de esos conflictos que tenían los padres y los hijos. Es decir, por una parte los padres que eran nobles, en fin, bien asentados, y los hijos que lo que querían era dedicarse a la vida, que fueran más independientes, querían también esa capacidad de asombro y por lo tanto pues tenían sus pequeños problemas, ¿no?, a la hora de entender la realidad y de cómo vivir su propia vida. Y bueno, pues es un poco que lo recomiendo, por eso, porque Padres e Hijos justo se publica en 1862 y hace referencia a esto que estamos comentando aquí, pero con un siglo atrás, que en el fondo, si os dais cuenta, no varía tanto, ¿no? Por eso, si leéis esta obra de Turgeniev, veréis que no varía tanto. Pero bueno, he elegido uno de los cuentos, uno de los cuentecillos que él tiene. Él escribió poemas en prosa y un poco al estilo de Las Mil y una Noches iba poniendo cuentos que él había oído de la tradición oral, luego también recreados desde un punto de vista literario, pero siempre también con ese puntito de moraleja, ¿no?, con ese puntito de reflexión para que tú luego lo fueras rumiando. Y en este caso he elegido uno que se llama El mendigo, de Iván Turgeniev. No lo voy a leer yo, lo va a leer Julio López Fonseca, y si os parece, pues este puede ser el contrapunto de algo que en su momento, y estamos hablando del siglo XIX, pues también se vivía, se reivindicaba y también se sentía como nosotros. No somos tan originales, sencillamente lo que hemos cambiado es un poco nuestra percepción de la realidad, pero seguimos sintiendo, seguimos sangrando, como diría Shakespeare, y seguimos teniendo esa capacidad de asombro y siempre, siempre, con independencia de la edad que tengamos, siempre somos unos pequeños Peter Pan. Así que si os parece, El mendigo de Iván Turgeniev. Caminaba por la calle cuando me paró un mendigo, un anciano decrépito. Vi esos ojos inflamados y lacrimosos, esos labios amoratados, esos harapos inmundos, esas llagas ulcerosas. Dios, cómo se había cebado la miseria en aquella desdichada criatura. Me tendió su mano enrojecida, hinchada, sucia. Gemía, mugía pidiendo ayuda. Me puse a rebuscar por todos los bolsillos. Ni monedero, ni reloj, ni siquiera un pañuelo. Nada. No llevaba encima absolutamente nada. El mendigo seguía esperando. Su mano extendida se balanceaba y se estremecía en un ligero temblor. Turbado y desconcertado, cogí aquella mano sucia y temblorosa y la estreché con fuerza. Perdona, hermano, no tengo nada. El mendigo me miró fijamente con sus ojos abotagados. Sus labios lívidos se torcieron en una irónica sonrisa y también él, a su vez, estrechó mis fríos dedos. Está bien, hermano, farfulló. Gracias de todos modos. Esto también es una limosna. Comprendí que también yo había recibido una limosna de mi hermano. Pues
Nuria Pérez, ha sido un placer escucharte. No, el placer siempre mío. Muchísimas gracias. Mucha envidia de tus niñas, de verdad te lo digo. Y esperamos seguir escuchando cuentos tuyos pronto, o bookcasts, a ver si lo digo bien. Sí. Estaremos pendientes. Vale, en pocas semanas estamos trabajando con mucha ilusión y ojalá os guste. Te escucharemos. Muchísimas gracias, Nuria. A vosotros, un placer. Tengo la sensación de que me falta algo, David. No sé qué me estoy dejando del programa. Sí, no sé qué me está faltando. Por encima de que hemos estado hablando de cosas positivas, negativas, pero falta algo de música. Algo que tiene cuerdas. ¿Qué es Marcos? Dame una pista, no sé qué me dejo. Algo que tiene cuerdas y es de madera. Cuerdas. Marta, ¿te suena algo con cuerdas que es de madera? Estoy deseando escucharlo. Ya, no sé qué puede ser, Jesús. ¿Qué me puede estar dejando? No sé, un instrumento que tiene en la mano aquí Maese. Me imagino que irá por ahí. ¿Tú has escuchado, Nuria, alguna vez a Maese y su guitarra? No. Pues es la sorpresa final de la Escóbula de la Brújula. Gracias a todos, Alberto Espinosa, Laura Escarza en la técnica y en la producción, a todos los escobuleros por acompañarnos. Juan Ignacio Cuesta, no te voy a preguntar por tu año de nacimiento, te voy a preguntar ¿qué traes hoy con la guitarra? Pues aquí se ha mencionado una serie en concreto que tiene mucho que ver con esto. A ver si os suena de algo. Tristeza de amor, un sueño cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. ¿Te suena? Sí, claro. ¿A ti te suena? De Oro. Sí. ¿Sabes quién la compuso? ¿Quién? Hilario Camacho Velilla. Qué bueno. Camacho. Señor con el que yo he tocado algunos años. Y no traía esa canción, pero ya que has citado a Anillos de Oro, traía una de sus mejores canciones. Hace tiempo era un niño buen cazador de nubes, y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris y por los hilos de sol de mis cometas. Ahora vuelvo a volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba sobre el mundo, sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas en las manos. La 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 la. Y ahora vuelvo a volar con unas alas blancas, con que abarcan el aire, sombrar el horizonte, subir hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible en la vida, que es posible en la vida. Y ahora viene lo de la generación X. Sobre nave y ventana, gritos alucinados y voces, estás loco, volar es para pájaros. Pero no hago ni caso y quedo en el vuelo, hirviendo mis alas. Mira el cielo y su alto, miro hacia el sol el salto, miro hacia el suelo y salto, miro hacia el cielo y cae. Un aplauso, hombre. Pues esto es La Escóbula, Nuria. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Escobuleros, hasta dentro de 7 días. Nos seguimos en Twitter, en Facebook, Instagram y nos volvemos a escuchar. ¡Chao!